Bienvenidos a Secretos de Pareja. Basada en hechos reales, esta es la historia de cómo una supuesta tragedia financiera desenmascaró la verdadera cara de una familia. Mi suegro estaba gravemente enfermo y confesó tener una deuda de 1,5 millones de euros. Al escuchar eso, sus propios hijos desaparecieron sin dejar rastro. Yo lo cuidé. Y, un mes después, el cobrador de deudas llegó. No vino a cobrar, sino a entregarme 1,5 millones de euros. Mi suegro yacía impotente en la cama de la clínica privada. Su respiración era entrecortada. Mientras tanto, en el pasillo, las personas a las que alguna vez había ayudado buscaban excusas una por una para irse. Todo porque acababa de confesar que su empresa arrastraba una deuda de más de 1,5 millones de euros. De sus 3 hijos biológicos, ninguno se atrevió a asumir la responsabilidad. Hubo quien se excusó diciendo que ya estaba casada, y que eso era asunto de la familia de su marido. Hubo quien temió que los cobradores llamaran a su puerta, y el último miraba en secreto la caja fuerte y las escrituras. Solo yo, una nuera a la que siempre habían considerado alguien de fuera, fui la única que se quedó. Exactamente un mes después, el cobrador de deudas entró en la casa principal de nuestra familia. No traía una orden de embargo, sino que dejó un montón de documentos frente a mí y habló. Vengo a entregarte 1,5 millones de euros exclusivamente para ti, hija. Para entender por qué alguien ahogado en deudas dejaría tanto dinero a su nuera, debo comenzar esta historia desde una comida familiar en diciembre de aquel año. Una comida que lo cambió todo para la familia de mi marido. Me llamo Nuria Balbuena. En ese momento tenía 39 años. Trabajaba como contable en una empresa de embalajes en el polígono industrial de Getafe. En Madrid, llevaba 13 años casada con Gonzalo Montes, y teníamos 2 hijos. Mi hijo mayor, Darío, de 12 años, un chico callado pero que adoraba a su abuelo, y mi hija menor, Ariadna, de 9 años, una niña alegre que, si alguien estaba triste en casa, siempre buscaba la forma de hacer reír a todos. Después de que mi suegra falleciera de cáncer, mi marido y yo nos mudamos con los niños a la casa principal de la familia para vivir con mi suegro, don Arturo Montes. Tenía más de 70 años, el cuerpo delgado, pero la espalda aún recta. Empezando como un humilde carpintero, construyó la empresa Muebles de Ebanistería Montes, llegando a tener más de 40 empleados. La gente del barrio lo conocía como un hombre generoso. A cualquiera que venía a pedirle dinero prestado, rara vez le decía que no. A las familias de luto, les donaba la madera. A los jóvenes que querían empezar a trabajar, los acogía en su taller como aprendices. Mi difunta suegra solía bromear diciendo que, si cobraran entrada para entrar a la casa, tendrían para pagar los desayunos de todo el mes. Mi suegro solo se reía y respondía: entre hermanos, en la vida no hay que andar con tantas cuentas. Mi suegro tenía 3 hijos. La mayor es Loreto, de 48 años, ya casada. Solía decir siempre: las mujeres ya seguimos a nuestros maridos, que las cosas de la familia las decidan mis hermanos pequeños. Pero cada vez que mi suegro mencionaba terrenos o acciones de la empresa, su oído se volvía más fino que el de cualquiera. Mi marido Gonzalo es el hijo mayor varón, responsable del área de producción. Era un trabajador incansable, no le gustaba beber, y era fiel. Antes pensaba que un hombre tan bueno como él era un pilar sólido. Más tarde me di cuenta de que ser bueno pero no atreverse a defender la verdad, a veces es solo una forma de debilidad más agradable a la vista. El hijo menor es Héctor, de 37 años, director general de Ebanistería Montes. Héctor era muy sociable y sabía cómo agradar a la gente. Ante su padre, siempre mostraba una actitud de absoluto respeto. La esposa de Héctor es Silvia, de 35 años, jefa de contabilidad de la empresa. Silvia era menuda y de voz suave. Si Héctor era un fuego que ardía fácilmente, Silvia era carbón cubierto de ceniza. Parecía fría, pero solo sentías el calor al tocarla. Aquella mañana de diciembre, el aire en Getafe era helado. El rocío se pegaba a las tejas de la nave. El olor a serrín se mezclaba con el humo de la cocina que venía del patio. Ese día era la comida familiar tras la misa de cabo de año por el hermano menor de mi suegro. Después de rezar, toda la familia se sentó a comer en el salón. Yo había preparado cordero asado, croquetas, pimientos del piquillo y un buen corte de jamón ibérico. A mi suegro le gustaba la comida baja en sal, así que le preparé su ración aparte. Ariadna cogió una croqueta con una sonrisa. Con la comida de mamá, me puedo comer 3 platos. Le di un suave toque en el plato. Si comes 3 platos, esta tarde te quejarás de que te duele la tripa. Mi suegro se rió. Nunca imaginé que esa sería su última risa de alivio antes de que todo se desmoronara. A mitad de la comida, mi suegro dejó la cuchara y miró a sus 3 hijos.
Después de Año Nuevo, voy a llamar a un auditor independiente para revisar las cuentas. Las autorizaciones para sacar fondos en la ebanistería también tienen que cambiar. Ya no puede firmar cualquier persona de dentro cuando le apetezca. La cuchara en la mano de Silvia se detuvo un segundo. Solo un instante, y luego volvió a bajar la vista como si nada hubiera pasado. Héctor frunció el ceño. Si dices eso, papá, significa que ya no confías en nosotros. Mi suegro respondió despacio. Confío en las personas, pero los negocios deben confiar en los papeles. Esta empresa no es el monedero personal de nadie. Héctor dejó su plato con fuerza sobre la mesa. Llevó años dirigiendo esta empresa, a veces haciendo horas extras hasta la madrugada para sacar adelante los pedidos. ¿A quién has escuchado ahora para querer quitarme toda la autoridad? Gonzalo intervino. Héctor, habla despacio. Papá está comiendo. Héctor se volvió hacia su hermano. No te pongas siempre en medio, Gonzalo. En esta empresa tú también tienes tu parte. ¿Acaso no quieres saber qué planea papá? Miré a Silvia de reojo. No intentó calmar a su marido de inmediato. En su lugar, le apretó discretamente la muñeca por debajo de la mesa. Solo después de eso, sonrió. Déjalo ya, Héctor. Tu padre solo quiere que la empresa sea más transparente, ya casi termina el año, no arruinemos la comida. Mi suegro miró a Héctor y a Silvia durante un largo rato. Sacó una pequeña llave del bolsillo de su camisa y la dejó junto a su plato. No solo voy a revisar la contabilidad, también tengo un asunto que debo. Se detuvo a mitad de la frase. Su mano agarró con fuerza el borde de la mesa. Su rostro empalideció, sus labios se volvieron azulados. El plato que tenía delante cayó y se hizo añicos. Papá, grité, levantándome de un salto para sujetarlo por los hombros antes de que cayera de la silla. Todo su cuerpo pesaba, su respiración era corta y rápida. Gonzalo simplemente se quedó congelado. Héctor apartó su silla, pero en lugar de ayudar, bloqueó el paso. Loreto llegó corriendo desde la cocina, llorando. Dios mío, ¿qué le pasa a papá? Grité de nuevo. Gonzalo, llama a una ambulancia. Héctor, abre la puerta de la calle. Loreto, trae las pastillas del corazón del cajón de su cuarto. Nadie se movía. Tuve que gritar una vez más para que entraran en pánico y siguieran mis órdenes. Tumbé a mi suegro de lado, le aflojé el cuello de la camisa y le di la medicación para el corazón según las indicaciones del médico. En el patio todavía se oía el sonido de las sierras eléctricas, un fuerte contraste con el caos dentro de la casa. La ambulancia llegó unos 10 minutos después. Yo me subí con mi suegro. Gonzalo nos siguió en su coche. Héctor se quedó, diciendo que tenía que ocuparse del taller. Silvia estaba de pie junto a su marido. Sus ojos estaban clavados en la pequeña llave que seguía en la mesa junto a los trozos de cerámica rota. En el trayecto a la clínica privada, mi suegro abrió los ojos una vez. Me miró, sus labios se movieron. Acerqué la oreja y solo pude escuchar dos palabras muy débiles. Los papeles. 4 horas después, el médico salió de urgencias. El cuello de su bata aún estaba húmedo por el sudor. La familia debe prepararse. El paciente ha sufrido un infarto agudo agravado por insuficiencia renal y complicaciones de la diabetes. Hemos logrado estabilizarlo por ahora, pero esta noche es muy crítica. Su estado puede empeorar en cualquier momento. Gonzalo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Loreto lloraba desconsoladamente. Héctor estaba de pie cerca de la cristalera, mirando hacia el interior de la sala pero sin decir nada. Y yo, de repente, recordé la pequeña llave en la mesa, y aquellas dos palabras que mi suegro intentó decirme, los papeles. En ese momento no sabía que lo que no había tenido tiempo de anunciar no solo estaba relacionado con la empresa. Aquello iba a desnudar la verdadera naturaleza de cada persona en esta familia. A la mañana siguiente, el aire seguía helado. El pasillo de la clínica estaba abarrotado. En las sillas de plástico pegadas a la pared, no cabía nadie más. Los parientes de la familia de mi marido estaban en grupos. Todos los que me veían preguntaban si el abuelo había despertado, pero muy pocos preguntaban qué había dicho el médico, a cuánto ascendían los gastos médicos o quién se quedaría a cuidarlo por la noche. Loreto llegó muy temprano, con los ojos hinchados. Al verme, me abrazó de inmediato. Nuria, no he podido dormir en toda la noche. Si a papá le pasa algo, me arrepentiré toda la vida. Aún no había tenido tiempo de consolarla cuando ya me estaba apartando a un lado. La llave que papá dejó en la mesa ayer, ¿la tienes tú? No me fijé, Loreto. En ese momento estaba desesperada por llevar a papá al hospital. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Gonzalo o Héctor? ¿Por qué preguntas por la llave en un momento como este? Loreto se apresuró a explicarse. Dijo que temía que nadie vigilara la casa y se perdieran documentos importantes. Su boca expresaba preocupación por nuestro suegro.
pero sus ojos delataban impaciencia por aquella llave. En el pasillo, Héctor iba de un lado a otro. Un momento firmaba el depósito del hospital, al siguiente llamaba al taller. Cualquiera que lo viera elogiaría lo diligente que era el hijo menor. Un tío suyo le dio unas palmaditas en el hombro. Suerte que tu padre te tiene a ti, Héctor. Tener muchos hijos está bien, pero en los momentos críticos siempre hace falta uno del que depender. Héctor suspiró. Solo espero que papá se recupere. El dinero ahora mismo no significa nada. Sin embargo, esa mañana, al llegar a la clínica, la primera pregunta que me hizo no fue sobre la presión arterial de su padre, sino si mi suegro había dicho algo en la ambulancia. Silvia llegó trayendo un termo con caldo de pollo muy sustancioso. Olía muy bien. He estado cocinando desde primera hora para el abuelo. Un buen caldo es ideal para recuperarse. Vi la capa de grasa en la superficie del caldo. El médico ordenó que papá comiera alimentos suaves y bajos en proteínas porque sus riñones están muy débiles. ¿Has preguntado al médico? Silvia se quedó callada. Pensé que los enfermos debían comer cosas nutritivas. Luego tapó el termo y lo guardó. La actitud atenta de Silvia siempre parecía perfecta. Lamentablemente, nunca daba en el clavo. Durante 2 días, la gente iba y venía a visitar a mi suegro. Unos contaban cómo él les había prestado dinero para construir su casa. Otros recordaban cómo había aceptado a sus hijos en el taller para aprender el oficio. Un tío suyo me cogió las manos. Don Arturo es un buen hombre. Toda esta familia está en deuda con él. Casi creí que, si mi suegro lo necesitaba, todos le tenderían una mano. Al 10º día, mi suegro empezó a estar más consciente. El médico solo permitió entrar a unas pocas personas. Él hizo una seña, llamando a Loreto, Gonzalo, Héctor, a mí, y a doña Beatriz, su abogada personal. Doña Beatriz se sentó a los pies de la cama. Mi suegro, con los tubos de oxígeno puestos, habló con voz débil pero clara. Quiero hablar. Ebanistería Montes tiene una deuda de 1,5 millones de euros con don Anselmo. Loreto, que se estaba secando las lágrimas, se detuvo. Gonzalo levantó la cabeza rápidamente. ¿Por qué tanto, papá? Héctor frunció el ceño, pero su expresión no era la de alguien que escuchaba la noticia por primera vez. Mi suegro continuó. Ese dinero se usó para pagar las nóminas, la seguridad social, liquidar a los proveedores y terminar los pedidos que ya tenían un adelanto cobrado. Sin eso, la fábrica habría dejado de producir hace meses. Se detuvo para coger aire. He puesto mis acciones personales en la empresa de logística como garantía. Si las ventas no se cierran, la ebanistería no se salvará. Loreto dijo inmediatamente, pero yo soy una hija casada, no me meto en la empresa. Esta deuda no tiene nada que ver con mi familia. ¿Verdad, papá? Ayer mismo decía que se arrepentiría toda la vida si le pasaba algo a su padre. Hoy, con su padre aún postrado en esa cama, su primera pregunta era si tendría que asumir la deuda. Mi suegro cerró los ojos. Exhausto. Héctor tomó la palabra. La deuda está a nombre de la empresa, así que la empresa asume la responsabilidad. Que hayas puesto tus acciones como garantía fue tu decisión, papá. Nuestro patrimonio personal no puede ser embargado. Gonzalo frunció el ceño. Tú eres el director general. La empresa debe más de 1 millón de euros. ¿Me vas a decir que no lo sabías? Héctor respondió rápido. Tú eres el jefe de producción y tampoco lo sabías. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo no gasté ese dinero solo. Todos los gastos tienen su firma. Mi suegro empezó a toser violentamente. Lo ayudé a sentarse y le di agua. Doña Beatriz puso su mano sobre el montón de documentos. El estado de don Arturo no le permite dar más explicaciones. Sugiero a la familia que no mueva documentos, ni bienes, ni firme nada en su nombre. Héctor la miró fijamente. Este es un asunto de nuestra familia. Usted es solo la abogada. Doña Beatriz respondió con calma. Justamente porque soy la abogada de don Arturo, les recuerdo que este problema familiar no debe convertirse en un problema legal. La noticia de la deuda se extendió rápidamente. Los parientes que antes llenaban el pasillo buscaron excusas para irse uno tras otro. El tío que acababa de decir que estaba en deuda de por vida, de repente recordó que tenía que recoger a su nieto. La tía a la que mi suegro ayudó se excusó con un compromiso familiar. La persona que trajo una cesta de frutas ni siquiera la abrió, me la dejó y se marchó a toda prisa. En menos de una hora, el pasillo que antes estaba abarrotado, ahora solo mostraba sillas vacías y algunos regalos abandonados. La gente dice que en los momentos difíciles descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Pero ese día aprendí que hay personas que ni siquiera necesitan que ocurra una catástrofe. Con solo escuchar la cifra de una deuda, tienen suficiente para desaparecer. Esa tarde, Gonzalo me llevó hacia las escaleras de emergencia. Nuria,
Encárgate de llevar a Darío y Ariadna a casa de tu madre en Alcalá de Henares unos días. ¿Por qué? Don Anselmo puede enviar gente en cualquier momento. Vivimos con papá, podrían presionarnos. Es más seguro que los niños no estén aquí. Y luego, Gonzalo, yo tengo que estar en el taller. ¿Y tu padre? Gonzalo apartó la mirada. En la clínica hay enfermeros. Podemos contratar a alguien extra. Papá acaba de pasar lo más crítico. Loreto dice que es una hija casada. Héctor dice que es una deuda de la empresa. Todos los parientes se han ido. Ahora tú también te quieres ir. Entonces, ¿quién es la familia de tu padre? Él suspiró. Solo estoy pensando a largo plazo. 1,5 millones no son calderilla. No se puede solucionar solo con sentimientos. Miré al hombre que había vivido conmigo durante 13 años. Seguía siendo un buen marido, nunca violento, siempre elogiado por los demás. Pero por primera vez, vi que esa bondad era tan fina como un papel mojado. Los niños pueden ir a casa de mi madre, pero yo me quedaré aquí. Gonzalo se sorprendió. ¿Te vas a quedar para qué? Para cuidar a tu padre. Tú eres su nuera. No te eches a la espalda una carga que no te corresponde. Sonreí con amargura. A la hora de repartir responsabilidades, soy solo la nuera. Pero cuando hace falta alguien para firmar los papeles del hospital, cambiarle de ropa y velarlo toda la noche, de repente, me convierto en la persona más fiable. Se quedó callado y luego se dio la vuelta para irse. A través de la ventana al final del pasillo, vi a mi suegro postrado, solo entre tubos y monitores. Hacía 3 días. Su casa estaba llena de hijos y nietos. Ahora, una deuda sin aclarar había sido suficiente para alejarlos a todos. Yo aún no sabía qué había detrás de ese 1,5 millones de euros, pero sabía que mi matrimonio acababa de sufrir su primera gran grieta. A la mañana siguiente, Gonzalo llevó a nuestros hijos a casa de mi madre en Alcalá. Antes de irse, Ariadna se abrazó a mis piernas. Mamá, ¿tú no vienes? Le arreglé la bufanda. Mamá se queda aquí para cuidar al abuelo unos días. Tienes que portarte muy bien con la abuela, ¿vale? Darío estaba a su lado, intentando parecer fuerte. Ya lo sé, mamá. No te olvides de hacernos videollamadas para que el abuelo nos pueda ver. Gonzalo levantó las bolsas sin mirarme. Desde la habitación hasta el vestíbulo no cruzamos ni una palabra. Sabía que pensaba que yo era cabezota. Mientras, yo sentía que él estaba huyendo de su responsabilidad con excusas que sonaban lógicas. Esa tarde, Héctor apareció con Silvia, trayendo un montón de papeles. Nuria, firma esto, por favor. Estaba limpiando las manos de mi suegro. ¿Qué papel es este? Un acta de distribución de tareas de cuidado y gestión de documentos. Como eres la que más tiempo pasa en la clínica, así, si el médico o el banco preguntan, hay un documento oficial. Silvia acercó una silla y se sentó a mi lado. Su voz era suave. Esto es solo a nivel interno familiar, Nuria. Si no nos organizamos, luego nos echaremos la culpa unos a otros. Cogí el papel. La primera página detallaba el nombre de don Arturo, su DNI, su dirección y su estado médico. Debajo decía, la persona que ejerce el cuidado directo está autorizada para firmar gastos médicos, recibir documentos personales y coordinar con las partes implicadas. Al leer el final de la segunda página me detuve. Había una frase impresa en letra más pequeña. La persona que cuida a don Arturo Montes también asume la autoridad para gestionar activos y ejecutar las obligaciones financieras relacionadas que surjan durante el periodo de cuidado. Levanté la cabeza. ¿Quién ha redactado este documento? Héctor respondió. Administración de la empresa. ¿Qué administración mezcla el cuidado de un enfermo con obligaciones financieras? Él frunció el ceño. Nuria, eres contable. Le das demasiadas vueltas a todo. Quiere decir que si hay facturas de la clínica, te encargas tú. Dejé el papel en la mesa, cogí un bolígrafo y taché esa frase. Coordinar, sí. Escribid coordinar. Asumir obligaciones financieras es otro asunto. Silvia me sujetó la muñeca. No lo taches, Nuria. El documento va a quedar muy feo. Su agarre era suave, pero lo suficiente para hacerme dar cuenta de que no quería que se cambiara ni una palabra. Aparté la mano y escribí un anexo. Yo cuido voluntariamente a don Arturo Montes durante su convalecencia. Este cuidado no implica que yo acepte transferencias de activos, préstamos, avales ni ninguna obligación financiera a título personal de don Arturo Montes, ni de Ebanistería Montes. Héctor se puso de pie. Escribiendo eso nos acusas de tenderte una trampa. Tapé el bolígrafo. Si no es una trampa, esta frase tampoco te perjudicará. Quieres que te alaben por ser la nuera perfecta, pero en cuanto oyes la palabra deuda te pones a hacer cálculos. Sí, la devoción es un asunto del corazón. Firmar esto es un asunto de responsabilidad legal. No mezcles las dos cosas. Mi suegro se movió inquieto. El monitor de su corazón empezó a pitar más rápido.
Me giré y le acaricié el hombro. Silvia bajó la voz. Héctor, vámonos. El abuelo está cansado. Antes de salir, Héctor se dio la vuelta. Luego, cuando vengan los cobradores, no digas que no te di la oportunidad de compartir la carga de la familia. Esa frase me dio escalofríos. Estaba clarísimo. Ese papel no era solo para asuntos médicos. Aquella noche, Gonzalo me llamó. Le conté lo del papel. Se quedó en silencio. Y luego dijo: seguro que Héctor solo quería que alguien llevara el papeleo. Si lo tachas todo así, pensará que desconfías de él. Tú no lo has leído. Sé cómo es Héctor. Es impulsivo, pero no llegaría a perjudicar a la familia, ¿verdad? Miré a mi suegro, dormido al otro lado del cristal. Yo también solía pensar que mi marido era un buen hombre, y que no abandonaría a su padre en un hospital. Hubo un largo silencio al teléfono hasta que él respondió: haz lo que quieras. Si las cosas se tensan, luego será incómodo vernos. Colgué. Entre nosotros ya no había una simple grieta. La madera estaba podrida. Por fuera parecía intacta, pero por dentro se deshacía. Al día siguiente, Loreto llamó, diciendo que su hijo tenía exámenes, así que no podría venir a menudo. Dejó un recado: si el médico pide mucho dinero, hay que hablarlo entre los tres. Nadie puede decidir por su cuenta. Héctor envió un mensaje al grupo de la familia, diciendo que tenía que cobrar deudas pendientes. Silvia se excusó diciendo que a su madre le dolía la espalda. Gonzalo se pasaba todos los días, pero solo se quedaba un rato junto a la cama de su padre y volvía al taller. Al final, la única que pasaba las noches en vela era yo. Pedí una excedencia de un mes sin sueldo. Mi jefe me preguntó: la familia de tu marido es muy grande, ¿por qué todo recae sobre ti? Sonreí. Hay familias que desde fuera parecen multitud, pero a la hora de la verdad descubres cuánta gente hay realmente. Desde ese día, mi rutina empezaba a las 4 de la mañana. Preparaba purés y verduras hervidas, y luego cogía el primer transporte público hacia la clínica. Anotaba las horas de las medicinas, el nivel de azúcar en sangre y cada gasto que había que pagar. Los días que mi suegro necesitaba diálisis, volvía tan agotado que no podía ni abrir los ojos. Yo usaba una toalla caliente para limpiarle la cara y le masajeaba los pies helados. Una vez despertó y miró a su alrededor. ¿Dónde están los chicos? Me quedé callada un momento. Gonzalo está en el taller. Loreto y Héctor tienen cosas que hacer. Tú descansa, papá. Mi suegro giró la cara hacia la pared. Por el rabillo del ojo le caían lágrimas. Fingí no verlo. El fin de semana, la clínica pidió un adelanto para el tratamiento cardíaco y la diálisis. Los ahorros para los niños solo cubrían una parte. Me quité la pulsera de oro, el regalo de bodas de mi madre, y la llevé a una joyería cerca de la clínica. El dueño la pesó. Esta pulsera está impecable, señora. ¿Seguro que quiere venderla? Las joyas son para lucirlas. Si alguien está postrado en un hospital sin dinero para curarse, lo hermosa que sea la pulsera no sirve de nada. Me dieron casi 6.000 euros por ella. Pagué la factura médica. Guardé el recibo. Le hice una foto y me la envié a mi correo personal. Esa tarde, mi madre vino a traerme ropa y 1.000 euros, metiéndolos en mi mano. Toma esto para imprevistos. No sé cuándo podré devolvértelo, mamá. Ella suspiró. El dinero se pierde y se recupera. A las personas, una vez que se van, no las puedes recomprar. Pero recuerda mi consejo. Ayudar es nuestro deber, pero los papeles hay que guardarlos. La gente honrada no debe tener miedo, pero no dejes que la gente retorcida escriba tu historia. Abracé a mi madre por primera vez después de muchos días sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche abrí el grupo de la familia. Loreto había transferido 500 euros. Gonzalo, 1.000. Héctor y Silvia no habían puesto ni un céntimo. Y pensar que Héctor llegó a decir delante de los familiares que el dinero ahora mismo no significaba nada. Miré el recibo de la clínica, apoyado junto al acta con la frase que yo había tachado. Por un lado, estaba el dinero de los ahorros de mi madre para salvar a mi suegro. Por el otro, la firma que la familia de mi marido quería sacarme para endosarme una responsabilidad que nadie quería asumir. Fuera de la ventana, el viento de invierno soplaba por el pasillo. De repente entendí que el consejo de mi madre no era solo una frase hecha. A partir de ese momento, debía cuidar de mi suegro, y al mismo tiempo, protegerme de quienes compartían su mismo apellido. Unos días después de la visita de mi madre, el estado de mi suegro parecía estabilizarse. Aquella mañana ya me reconocía, sabía qué día era, e incluso preguntó si los operarios del taller ya tenían vacaciones de Navidad. Me alegré muchísimo, y llamé enseguida a Gonzalo. Papá está mucho más lúcido, Gonzalo. Esta mañana incluso me ha preguntado por el taller. Él respondió secamente: ah, qué bien. Estoy ocupado revisando mercancía.
Esta tarde paso por ahí. Pero esa tarde, después de que Silvia llegara trayendo una bolsa con medicinas, mi suegro volvió a quedarse profundamente dormido. No podíamos despertarlo. Sus labios estaban secos, sus manos frías, y su tensión arterial bajó más que en días anteriores. Al principio pensé que eran efectos secundarios de la diálisis. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. Casi al mediodía, Silvia sacó un botecito de su bolso. Son vitaminas para el cerebro, Nuria. Se las he encargado a una amiga de Madrid. Son buenísimas para las personas mayores. ¿Le has preguntado al médico? Silvia sonrió. Son solo vitaminas. No es un medicamento fuerte. Se giró para servir agua dándome la espalda. Cuando me acerqué, Silvia ya había puesto 2 pastillas en la palma de la mano de don Arturo. Le sujeté la muñeca. Espera. Cualquier medicina hay que consultarla con el médico. Silvia apartó la mano. ¿Llevas unos días cuidando al abuelo y ya te crees médica? No soy médica, pero tengo que seguir las órdenes del médico que lo atiende. Mi suegro, agotado, solo negaba levemente con la cabeza. Silvia cerró el bote con un tono más frío. Yo también soy su nuera. No actúes como si fueras la única a la que le importa. No discutí. Cogí mi libreta, anoté la hora de llegada de Silvia, el nombre del bote y el estado de mi suegro. Esa tarde, mi suegro volvió a perder el conocimiento. La enfermera le tomó la atención y preguntó: ¿Don Arturo ha tomado alguna medicina que no esté en la receta? Le mostré el bote de Silvia. La enfermera miró la etiqueta y llamó de inmediato al médico de guardia. Tras examinarlo, el médico frunció el ceño. Esto es un tranquilizante, no son vitaminas para el cerebro. Para un paciente con insuficiencia renal, esta medicación es difícil de eliminar del cuerpo. Puede causar pérdida de conciencia, tensión arterial prolongadamente baja y daño cardíaco severo. Miré a Silvia. ¿Había escuchado eso? Estaba pálida, pero intentó defenderse. Quien me lo vendió dijo que ayudaba a dormir. No sabía que fuera tan peligroso. El médico habló con firmeza. Bajo ningún concepto se le pueden dar medicamentos no recetados al paciente. A partir de ahora, todo lo que venga de fuera debe ser revisado por los enfermeros. Héctor acababa de llegar y escuchó la última frase. Entró alzando la voz. Nuria, ¿quieres convertir un descuido en un intento de asesinato? Yo no acuso a nadie. Solo pregunto por qué a un tranquilizante se le llama vitaminas para el cerebro. A Silvia le importa mi padre. Por eso las compró. Has montado este escándalo para humillarnos delante del médico, ¿verdad? Lo miré fijamente. Ese hombre que está ahí con la tensión por los suelos es don Arturo, no vuestro orgullo. Héctor iba a replicar de nuevo, pero el médico nos exigió calma. Se llevó a Silvia hacia afuera. Antes de irse, él me miró con furia. Esa tarde llegó Gonzalo. Le mostré la pastilla precintada y las notas de la enfermera. Suspiró. Seguro que Silvia solo quería que papá pudiera dormir. No le des tantas vueltas. ¿Lo ves postrado e inconsciente y me dices que no le dé vueltas? No he dicho que lo hiciera a propósito. Pero ¿por qué todos me pedís que me calle antes de saber la verdad? Gonzalo se alborotó el pelo. Nuestra familia es un desastre. Si sigues exagerando los problemas pequeños, acabaremos sin hablarnos. Bajé la voz. Entonces, según tú, ¿cómo de grande debe ser el problema? ¿Tiene que dejar de respirar para que yo pueda hacer preguntas? No contestó. Se quedó unos minutos junto a la cama, luego recibió una llamada del taller y se marchó apresurado. Esa noche, casi a las 11, mi suegro abrió los ojos de repente. Nuria, me acerqué. Sí, papá. ¿Quieres beber agua? Negó con la cabeza. Su mano temblorosa agarró mi muñeca. No les dejes. Coger la huella. Me quedé pasmada. ¿Quién, papá? ¿Quién quiere coger tu huella dactilar? Intentó mirar hacia la puerta. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Segundos después, sus párpados volvieron a cerrarse. Encendí la luz y revisé sus manos. En el dedo índice derecho había una mancha de tinta azul muy tenue. La mayor parte había sido limpiada, pero aún quedaba un poco en los bordes de la uña. Llamé a la enfermera de guardia. La enfermera lo miró detenidamente y dijo: Este mediodía, cuando fuiste a la farmacia, la cuñada del paciente entró sola. Dijo que necesitaba que don Arturo firmara unos papeles del seguro. Vi que llevaba una carpeta y una cajita azul pequeña. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro? Unos 10 minutos. Lo tengo anotado en el registro de visitas. Pedí revisar las cámaras de seguridad, pero me explicaron que la familia no podía verlas sin un procedimiento formal. Solo después de que reporté el incidente de las pastillas y la tinta en la mano del paciente, Seguridad hizo una investigación interna. A la mañana siguiente,
La clínica confirmó que Silvia efectivamente había entrado a esa hora llevando una carpeta y un objeto pequeño similar a un tampón de tinta. No podían confirmar qué había hecho en el interior. Llamé a Silvia. Ayer al mediodía, ¿qué documento trajiste a la habitación de papá? Se quedó callada. La factura de la clínica. Enséñamela. Ya se la entregué a administración. ¿A quién en administración? Silvia dudó unos segundos. No recuerdo el nombre del celador. Levanté la mano de mi suegro frente a ella. ¿Y de dónde salió esta mancha de tinta? Silvia miró el dedo de su suegro con los labios apretados. Justo en ese momento, Héctor entró. ¿Estás interrogando a mi mujer? Estoy preguntando por cosas que afectan a papá. Papá estaba agotado. Quizá la enfermera le tomó la huella para algún trámite. Deja ya de sospechar de todo, Nuria. Le respondí. Si fuera un procedimiento de la clínica, habría un registro y un responsable. Como no lo hay, lo mejor es que le preguntes a tu mujer antes de preguntarme a mí. Los ojos de Silvia enrojecieron de repente. Quieres echarme de esta familia, ¿verdad? Nadie te va a echar. Pero a partir de ahora, nadie se quedará a solas en la habitación de papá, ni traerá medicinas o documentos, sin que el personal médico esté presente. Héctor golpeó el respaldo de la silla. ¿Con qué derecho? Señalé al hombre indefenso en la cama. Con el derecho de ser la única persona que sigue aquí sentada, asegurándose de que a tu padre no lo reduzcan a una simple huella dactilar. El silencio inundó la sala. Héctor arrastró a Silvia hacia la salida. A través del cristal, vi cómo Silvia le susurraba algo al oído a su marido. Héctor se giró para mirarme. Ya no era solo una mirada de enfado. Era la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que su plan secreto había sido estorbado. Abrí mi libreta y añadí una línea. Día 13. Encontrados tranquilizantes no recetados, tinta en el dedo del abuelo y su advertencia. Dejé el bolígrafo. Me di cuenta de que desde ese momento ya no solo cuidaba de un enfermo. Estaba interponiéndome entre mi suegro y un documento por el cual alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera. El 24 de diciembre, el médico autorizó a mi suegro a ir a casa para continuar su recuperación. Aún no podía caminar solo y necesitaba ayuda para sentarse, pero su ánimo estaba mejor. Tramité el alta desde temprano. Gonzalo vino a recogernos con el coche. Héctor se excusó diciendo que estaba terminando unos pedidos de fin de año. Silvia mandó un mensaje diciendo que estaba preparando las cestas de Navidad para los empleados. En el trayecto a casa, las calles estaban animadas. La gente llevaba pequeños árboles de Navidad y se vendían dulces por todas partes. Ese ambiente navideño contrastaba brutalmente con el rostro sombrío de mi suegro. Miró por la ventana y preguntó muy bajo. ¿El taller sigue funcionando, hijo? Gonzalo respondió. Sí, papá. Los chicos están terminando los últimos encargos. Mi suegro asintió y se giró hacia mí. Los papeles. Recuerdo lo que me pediste, papá, respondí brevemente porque Gonzalo iba delante. Tras el incidente de la tinta, no quería hablar de documentos delante de nadie más. Se había preparado una habitación en la planta baja. Puse la cama cerca de la ventana. Añadí una mesa para las medicinas, el tensiómetro y una silla. El olor a alcohol y medicamentos se mezclaba con el aroma de los dulces navideños de los vecinos. Mitad hospital, mitad Nochebuena. Contraté a una cuidadora especializada en personas mayores, Amparo, para que ayudara de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por la noche me encargaba yo. Amparo revisó las recetas minuciosamente y me advirtió. Las horas de las medicinas tienen que estar apuntadas, señora. Si alguien trae otras pastillas, no se las dé sin preguntar al médico. Sabía que no lo decía por decir. Se lo agradecí y guardé todos los medicamentos bajo llave. En la habitación de mi suegro había una pequeña caja fuerte dentro del armario. Él solía usarla para guardar papeles personales, el sello oficial de la empresa y documentos importantes. Gonzalo me dijo una vez que solo él sabía dónde estaba la llave de repuesto, pero esa misma tarde lo vi abrir el cajón del escritorio en el salón, coger la llave y volver a dejarla allí, sin más. El cajón no tenía cerrojo. Le pregunté, ¿no vas a guardarla en otro sitio, Gonzalo? Esto es nuestra casa, no un mercadillo. Lo miré. ¿De verdad crees que nuestra casa es hoy en día más segura que un mercadillo? Frunció el ceño. Ya empiezas otra vez. No discutí, solo memoricé dónde estaba la llave. Después del incidente en la clínica, también instalé una pequeña cámara en el pasillo que apuntaba a la puerta de la habitación de mi suegro. 2 días después, Ariadna tuvo fiebre y tos. Tuve que llevarla al ambulatorio. Le pedí a Amparo que se quedara una hora más, pero tenía un compromiso. Gonzalo prometió volver pronto, pero cuando llegó la hora, llamó diciendo que una sierra del taller se había estropeado y que tenía que quedarse.
Le dije a Darío que estudiara en el salón y no dejara entrar a nadie a la habitación del abuelo. Mi suegro ya dormía. La puerta estaba entreabierta. Sobre las 7:30 de la tarde, mientras esperaba el medicamento para Ariadna en la farmacia, mi teléfono mostró una notificación de movimiento en la cámara del pasillo. La abrí. Un hombre con una chaqueta oscura caminaba directamente hacia la habitación de don Arturo. Por la postura, era Héctor. Llamé a don Roberto, el presidente de la comunidad. Don Roberto, por favor, vaya a mi casa un momento. Mi cuñado acaba de entrar en la habitación de mi suegro, y solo están los niños en casa. Don Roberto, que también se encargaba de la seguridad de la urbanización, fue inmediatamente. A través de la cámara, vi cómo encendía la luz del pasillo. En menos de un minuto, Héctor salió de la habitación. Subió la cremallera de su chaqueta, pero un objeto metálico aún asomaba por el bolsillo. Volví a casa corriendo con Ariadna. Nada más entrar al patio, escuché a Héctor discutiendo. «Usted es un vecino, ¿por qué entra a mi casa a husmear?» Don Roberto respondió. «Tu cuñada me pidió ayuda. Te vi salir del cuarto del enfermo». Fui directa hacia Héctor. «¿A qué has entrado a la habitación de papá?» «Fui a coger unos documentos de la empresa». «¿Papá te ha dado permiso?» «Soy el director general. Tengo derecho a coger los papeles de la empresa». Miré su bolsillo abultado. «Si es así, sácalos para que los veamos todos». Héctor dio un paso atrás. «¿Me vas a registrar?» «No te voy a registrar. Solo te pido que devuelvas lo que acabas de llevarte». La discusión despertó a mi suegro. Intentó incorporarse. Tuve que correr a sujetarlo. Don Roberto, en la puerta, le dijo: «Si de verdad no te has llevado nada, enséñalo y se acaba el problema». A regañadientes, Héctor vació sus bolsillos sobre la mesa. Un sello de caucho de Ebanistería Montes, la llave de la caja fuerte y las escrituras originales de esa misma casa. Miré los 3 objetos y se me heló la sangre. «Dijiste que eran documentos de la empresa. ¿Las escrituras de la casa de tu padre también son de la empresa?» Héctor balbuceó. «Solo iba a hacerles una fotocopia para el banco». «¿Qué banco? ¿Qué préstamo?» «Esos son cosas operativas de la fábrica. No lo entenderías. Precisamente por eso necesito que me lo expliques». Justo en ese instante entró Gonzalo. Pensé que le preguntaría a su hermano por qué registraba el cuarto de su padre de noche. Pero lo primero que hizo fue apartarme a un lado. «Apaga la cámara. Borra esa grabación». Pensé que había oído mal. «¿Qué has dicho? Es mi hermano. A lo mejor de verdad necesitaba esos papeles. Si se difunde este vídeo, nuestra familia quedará en ridículo». Señalé el sello en la mesa. «No le preguntas por qué cogió la llave de la caja fuerte, el sello de la empresa y las escrituras mientras papá dormía». Bajó la voz. «Luego hablaré con él a solas». «¿Por qué a solas?» «Para proteger su vergüenza, aunque haya hecho algo tan sucio». Héctor intervino. «Gonzalo, ya te lo dije. Nuria cada vez quiere mandar más en esta casa». Me giré hacia él. «Yo no quiero mandar sobre nada tuyo. Solo estoy protegiendo lo que es de papá hasta que él decida entregarlo». Gonzalo me agarró de la muñeca. «Borra el vídeo. Los problemas de la familia se arreglan de puertas para adentro». Me solté. ¿De qué honor familiar me hablas cuando el honor cabe en el bolsillo de una chaqueta junto a un sello robado? Nadie más habló. Mi suegro yacía en la cama, con los ojos abiertos pero respirando con dificultad. Miró el sello en la mesa y me hizo un gesto para que me acercara. A la mañana siguiente, cuando estuvimos solos, escribió despacio en su pizarra: «Dáselo todo a Beatriz». Lo leí en voz alta para confirmar. Mi suegro asintió. Hice un inventario de los documentos que quedaban en la caja fuerte, fotografié los precintos y llamé a la abogada. Ella prometió venir a recoger las copias y explicarme cómo asegurar el resto. Cuando mencioné el nombre de la abogada Beatriz en la mesa durante el desayuno, Silvia, que estaba tomando un café, dejó caer la cucharilla de repente. Sonó bajito, pero todos lo escuchamos. Se agachó a recogerla con una sonrisa tensa. Se me resbaló. No le di importancia en el momento, pero por primera vez, la frialdad de Silvia desapareció sin que pudiera disimularlo. Me di cuenta de que, entre los papeles que don Arturo intentaba proteger, había algo que Héctor y Silvia temían profundamente que llegara a manos de una abogada. Algo mucho más grave que un sello o unas escrituras. 2 días después de que viniera doña Beatriz, en casa se sentía la tensión de un evento inminente. Fuera, los vecinos colgaban luces para fin de año. Solo la habitación de mi suegro permanecía a oscuras, con el pitido constante del monitor. Esa mañana, Amparo acababa de cambiarle el agua al paciente cuando se oyeron varios coches en la puerta. Loreto entró primero, seguida de 2 tíos y 2 tías. Traía una carpeta, con cara de ir a presidir un juicio. Salí al salón.
Loreto, ¿a qué viene tanta gente? Dejó la carpeta en la mesa. Nuria, la cuenta de papá acaba de transferir 4.000 euros. Explícanoslo. Antes de salir de la clínica, papá pidió al banco que vinieran para autorizar las transferencias médicas directamente. El director del banco vino, verificó su identidad, su firma, y habló con él a solas. Yo solo ayudé a preparar el historial médico. Héctor fue el último en entrar. Cuando se hizo esa gestión, tú eras la única que estaba siempre al lado de papá. Solo preguntamos para que todo esté claro. Sabéis que ese dinero fue directo al hospital. ¿A dónde fue? Es una cosa, interrumpió Loreto. ¿Quién manipuló a papá para que lo hiciera es otra? Papá está débil. A veces está lúcido. A veces no. Como tú estás a su lado todos los días, puedes hacerle firmar cualquier cosa. La persona que metió un tampón de tinta en la habitación no fui yo, pero ahora a mí me acusaban de aprovecharme de un enfermo. Saqué mi móvil, mostré el justificante de la transferencia, el resguardo del banco y la factura de la clínica, y los dejé sobre la mesa. Esta orden la firmó papá frente al banco y doña Beatriz. Esos 4.000 euros cubren su intervención, la diálisis y la medicación. Ni un solo céntimo ha ido a mi cuenta. Silvia tomó la palabra. Los papeles pueden parecer legales, pero tienes demasiadas cosas de don Arturo. Su móvil, los recibos, las llaves y hasta el inventario. Cualquiera desde fuera pensaría mal. Me giré hacia ella. El móvil de papá está en su cuarto. Amparo también tiene llaves. El inventario lo pidió él para dárselo a la abogada. Dime qué es lo que me estoy quedando yo. Silvia bajó la cabeza. Yo solo quiero transparencia. Loreto se levantó. Si quieres transparencia, déjanos registrar tu habitación. Héctor caminó hacia las escaleras. Me puse en medio. Ese es el cuarto de Gonzalo y mío. Para registrarlo necesitáis nuestro permiso. Gonzalo llegó del taller en ese momento. Al oír a Loreto suspiró. Nuria, déjales que echen un vistazo. Si no hay nada, quedará todo claro. Miré a mi marido. ¿Tú también desconfías? No desconfío. Solo quiero que este asunto se zanje antes de que acabe el año. Otra vez la palabra zanjar. Para él, quien salía herido no importaba mientras en casa hubiera paz. Me aparté. Bien, pero el tío Paco y Amparo vendrán como testigos. Nadie tocará ni añadirá nada. Subimos todos al segundo piso. Mi armario estaba cerrado con llave. Lo abrí yo misma, mostrando su contenido. Cajón de arriba. Ropa. Cajón de en medio. Libros de los niños. En el último cajón del fondo había una pequeña bolsa de tela marrón que yo nunca había visto. Héctor se agachó más rápido que nadie y la sacó. Dentro estaban las escrituras originales de la casa. El silencio fue sepulcral. Loreto cogió el documento. ¿Aún te atreves a decir que no escondes los bienes de papá? Me quedé helada. Ayer mismo doña Beatriz comprobó que las escrituras originales seguían en la caja fuerte. Yo no las he tocado. Héctor sonrió con sorna. No pudiste robar el sello porque te pillamos. Pero las escrituras las habías escondido en tu armario. Eres muy calculadora, Nuria. Mide tus palabras, Héctor. ¿En qué me equivoco? Tú gestionas el hospital, tú escondes las escrituras, tú llamas a la abogada, eres la nuera, pero quieres controlarlo todo. Es normal que sospechemos. Silvia se acercó. Si de verdad solo lo guardabas tú por seguridad, dáselo ahora a Héctor. Él es su hijo varón y el director de la empresa. Si te lo quedas, solo generarás malos entendidos. Las escrituras de la casa de papá no son de la empresa. ¿Por qué se las iba a dar a él? Loreto habló con voz afilada. Porque él es su hijo biológico. Y tú, al fin y al cabo, sigues siendo su nuera. Los de fuera, por muy listos que sean, nunca serán de la familia. 13 años siendo la nuera, cuidando de mi suegra, organizando reuniones, viviendo con mi suegro. Cuando necesitaron a alguien velándolo toda la noche, me llamaron hija. Cuando vieron las escrituras, volví a ser la de fuera. Gonzalo me tiró del brazo. Dales los papeles a Héctor. Que lo arreglen ellos. Me solté bruscamente. Tú acabas de ver aparecer ese sobre en mi armario sin que yo supiera cómo ha llegado hasta ahí, y solo me dices que se lo dé a la misma persona que ya registró la habitación de tu padre. ¿Esa es tu forma de defender a tu mujer? Agachó la mirada. Solo no quiero que toda la familia se pelee. Bajé al salón y llamé a doña Beatriz y a don Roberto. Mientras llegaban, prohibí que nadie sacara el documento de la habitación. Héctor enfureció. Vas a traer a gente de fuera para arreglar los problemas de nuestra familia.
Vosotros trajisteis a toda esta tropa a mi cuarto y ahora le tenéis miedo a un par de testigos. Doña Beatriz llegó 20 minutos después. Examinó la bolsa, tomó fotos y levantó un acta notarial. Don Roberto y Amparo firmaron como testigos. Las cámaras del pasillo solo grabaron a alguien con un pañuelo y mascarilla subiendo al segundo piso la tarde anterior, ocultándose en un ángulo ciego. Recordé que Silvia había dicho que iba a coger ropa limpia para don Arturo, pero la imagen no era suficiente para incriminarla de forma definitiva. No acusé a nadie. Pedí que las escrituras, el sello y los demás documentos importantes fueran precintados y depositados en una caja de seguridad bancaria. Solo podrían sacarse con un poder notarial del abuelo o por orden judicial. Héctor volvió a golpear la mesa. Pero tú, ¿quién te crees que eres? Los miré uno por uno. Una nuera no tiene derecho a quedarse con los bienes de su suegro, pero los hijos de sangre tampoco tienen derecho a usar su estatus para robar papeles, tender trampas y silenciar a los demás. Desde la habitación de la planta baja, se oyeron 3 golpes débiles en la pared. Corrí hacia adentro. Mi suegro intentaba levantar la mano. Las lágrimas caían por sus sienes. Había escuchado todo, pero no tenía fuerzas para articular una sola palabra en mi defensa. Le agarré la mano. Tranquilo, papá. No me llevaré nada tuyo, pero desde hoy, nadie te quitará nada a ti tampoco. Me apretó la mano muy débilmente. Dicen que un árbol recto no teme al viento, pero ese día aprendí que, por muy recto que sea, si está rodeado de gente con sierras, debe aprender a proteger sus propias raíces. La noche de Reyes, después del incidente en la habitación, la casa quedó en un silencio sepulcral. Fuera, el aire olía a frío y a pólvora de petardos lejanos. La casa de don Roberto tenía luces intermitentes encendidas, mientras que en nuestra cocina solo hervía a fuego lento el puré del abuelo. Gonzalo estaba sentado a la mesa, con la vista clavada en las copias del cuaderno de Paco, el antiguo encargado del taller, que ya había entregado doña Beatriz. Dejé el cuenco de puré y le pregunté directamente. Gonzalo, ¿ya has terminado de pensar? Se frotó la cara. ¿Sobre qué quieres que piense? Sobre entregar esos datos a Beatriz, sobre los 7 contratos falsos, sobre Héctor usando tu firma digital. Suspiró. Es noche de Reyes, Nuria. ¿Podemos dejar la casa en paz aunque sea una noche? Lo miré, sin saber si sentir rabia o lástima. A la empresa le han estafado casi 1 millón de euros. Tu padre se ha endeudado en 1,5 millones para salvarla. Han despedido a Paco. Me tendieron una trampa con las escrituras. ¿Y para ti? El mayor problema es que la casa no está en paz. Bajó la voz. Si esto sale a la luz, Héctor puede ir a la cárcel. Silvia también está metida. ¿Y sus hijos qué? Papá está muy enfermo. Si ve a sus hijos denunciándose, le dará algo. No piensas en ellos. ¿Y los 40 empleados? Ellos también tienen hijos, y apenas han cobrado esta Navidad. ¿No piensas en ellos? Ah, claro, tú solo piensas en el buen nombre de la familia Montes. Golpeó la mesa flojito. Los chismorreos de la gente, una vez que empiezan, te persiguen de por vida. ¿No lo entiendes? Me reí sarcásticamente. Seguir arreglando todo de puertas para adentro nos va a dejar sin aire. El honor familiar no es un mantel al que, si se mancha, le doblas la parte sucia hacia abajo y ya está. Se quedó callado. Se escuchó toser a mi suegro desde la habitación. Entré con el puré y lo ayudé a sentarse. Comió apenas un par de cucharadas y se quedó mirando unas luces festivas por la ventana. Escribió en su pizarrita. ¿Ya han comido los niños? Sonreí. Sí, papá. Come un poco más. Él no lo sabía, pero en la cocina, su hijo y yo acabábamos de asomarnos al borde del divorcio. Cuando volví, Gonzalo seguía en la misma postura. No te obligo a admitir la culpa, Gonzalo. Solo quiero que entregues lo que sabes para que lo investiguen profesionales. Negó con la cabeza. No puedo, porque es mi hermano, y porque mi firma digital también está ahí. Al fin admitió su verdadero miedo. Tenía pánico a salir salpicado. Yo mismo le dejé el dispositivo de la firma. Sabía que había algo raro y no dije nada. Si investigan, no puedo decir que no tengo nada que ver. Me senté frente a él. Cuanto más tiempo calles, más grande será tu responsabilidad. Lo que empezó como una falta grave puede acabar en algo mucho peor. Ya has cruzado la línea. No sigas caminando con los ojos cerrados. Me miró, con la voz rota. Es fácil para ti decirlo. Si a mí me procesan, ¿qué será de ti y de los niños? Yo trabajaré para mantenerlos y asumiré las consecuencias. Pero no quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su padre usó el pretexto de proteger a la familia para encubrir un delito. El día después de Reyes, doña Beatriz me llamó. Me informó que había solicitado a la empresa del software contable que asegurara las copias de seguridad,
los registros de acceso y el historial de documentos. Me aconsejó: recopila solo lo que puedas obtener legalmente, Nuria. No entres en ordenadores ajenos ni te lleves archivos físicos de la fábrica. Lo más importante, anótalo todo con fechas y testigos. Compré una libreta nueva y empecé a hacer una línea del tiempo, desde el día del infarto, el anuncio de la deuda, el documento trampa, el tranquilizante, la tinta en el dedo, el sello robado hasta las escrituras en mi armario. Todo lo documenté con detalle, cada factura, extracto bancario y copia legal, en carpetas separadas. Ya no me movía por los sentimientos. Estaba construyendo una fortaleza de pruebas a mi alrededor. Aún no se podía convocar la junta de accionistas. Don Arturo era el socio mayoritario, pero no estaba en condiciones. Gonzalo podía pedirla, pero seguía dudando. Héctor, como director, mantenía el control operativo, aunque el sello oficial ya estaba a buen recaudo. La tarde del 2 de enero, Héctor fue a ver a Gonzalo al taller. Yo no estaba allí, pero esa noche Gonzalo volvió pálido a casa. ¿Qué te ha dicho?, le pregunté. Tardó en responder. Dijo que todas las órdenes de pago llevan mi firma digital. Que si hay una auditoría profunda, seré el primero en caer. ¿Y qué te pidió? Me pidió que me callara. Dice que cuando se liquide lo de la empresa de logística, él repondrá el dinero. Lo miré fijamente. ¿Y tú te crees que yo nací ayer? Alguien que lleva desangrando la empresa más de un año te promete ahora que devolverá el dinero con fondos que ni siquiera sabemos si son suyos. ¿Cuántas veces necesitas que te engañen para despertar?, me gritó. No me presiones más. Me puse de pie. No te presiono yo, Gonzalo. Te presiona la verdad. Yo solo me niego a mirar hacia otro lado. Esa noche, Silvia vino a casa con una caja de pastas y una orquídea. Las dejó sobre la mesa, diciendo que venía a desearle feliz año al abuelo. Tras estar un par de minutos con él, me apartó hacia el pasillo. Nuria, tienes 2 hijos pequeños. Piénsatelo bien antes de llevar ese cuadernito a más sitios. La miré de frente. ¿Me estás aconsejando o amenazando? Solo te lo advierto. Si investigan la fábrica, la firma que aparece es la de Gonzalo. Tus hijos podrían criarse marcados por los rumores de la gente. Y si no se investiga, ¿quién pagará las pérdidas? Silvia esbozó una sonrisa levísima. El dinero va y viene, Nuria. Pero el prestigio de una familia, si se pierde, no se recupera nunca. El prestigio verdadero no teme a una auditoría. Solo el honor de cartón piedra tiene miedo de que abran sus cajones. La sonrisa de Silvia desapareció. Bajó las escaleras y, antes de salir, se giró. No vaya a ser que cuando quieras salvar a tu familia, ya sea demasiado tarde. Me quedé allí de pie mucho rato. ¿Se puede llamar hogar a un lugar donde la sangre se usa para encubrir crímenes? ¿Donde usan a los niños para obligarte a callar? ¿Y donde a la cobardía se le llama proteger el buen nombre? Si estuvierais en mi lugar, ¿qué haríais? Dejad vuestro comentario abajo. ¿Protegerá Gonzalo a su mujer y a sus hijos? ¿O seguirá permitiendo que la conspiración de su hermano crezca a la sombra de su silencio? Volví a la habitación y vi a mis hijos dormidos junto a su abuelo. Darío le cogía la mano a su hermana, y Ariadna aún abrazaba su osito de peluche. Me di cuenta de que Silvia tenía razón en una cosa. Para defender a la familia, había que actuar antes de que fuera tarde. Pero defender a la familia no significaba mantener a todos bajo el mismo techo pasara lo que pasara. A veces, para salvar a los que quieres, tienes que ser el primero en abrir la puerta que oculta toda la porquería. 4 días después de Reyes, el clima era soleado. Las calles estaban animadas, con niños estrenando abrigos. Apenas había terminado de cambiarle el vendaje a mi suegro cuando, fuera, se oyó un frenazo brusco. 3 motos se detuvieron. 5 hombres con chaquetas de cuero se bajaron. Uno llevaba una carpeta y otro un rollo de cinta roja. Uno de ellos aporreó la puerta de la verja. Abran, la deuda ha vencido. ¿A dónde creéis que vais a huir? Mi suegro se sobresaltó en la cama. Amparo cerró rápidamente la puerta de la habitación. Salí al patio, pero no abrí la verja. ¿Quiénes son ustedes? El que iba delante levantó un papel. Somos de la empresa de cobros. Ebanistería Montes debe 1,5 millones. Como hoy no hay respuestas, vamos a precintar el taller. Aquel papel apenas tenía un par de líneas impresas, sin membrete oficial, sin sello y sin nombre. ¿Vosotros trabajáis para don Anselmo?, pregunté. El hombre titubeó y luego dijo: deuda es deuda, señora. No tiene por qué saber los detalles. Qué curioso, respondí. Vienen a cobrar, pero no saben quién les manda. Otro de ellos se rió. Señora, usted solo es la nuera. Llame a un hombre de la casa para que hablemos. Pegaron una pegatina roja en la verja. Inmueble sujeto a embargo. Intenté mantener la voz firme. Esta casa no tiene ninguna orden judicial de embargo. Quiten esa pegatina y enséñenme sus credenciales. Ahora mismo.
El líder volvió a golpear el metal. Si no pagáis, todos, a la puta calle. Justo en ese momento, el taxi que traía a mis hijos de casa de mi madre frenó en la esquina. Darío se bajó primero. Ariadna se quedó paralizada al ver a aquellos hombres. Uno de los matones gritó a propósito: «Hombre, ya están aquí los nietecitos. A ver cómo vais al colegio cuando os quedéis en la calle». La cara de Ariadna se quedó blanca. Corrió hacia mí. «Mamá, ¿nos van a echar?» Abrí rápido la puerta pequeña, metí a mis hijos y eché la llave. Ariadna se agarró a mí, temblando. Darío se puso delante de su hermana. «Oiga, no asuste a mi hermana». El tipo soltó una carcajada. «Mira qué valiente el enano». Saqué el móvil y llamé a la Policía Nacional. Denuncié que unos hombres se hacían pasar por cobradores. Estaban alterando el orden y amenazando a unos menores. Al oírme, dos de los que estaban atrás empezaron a retroceder hacia las motos. El líder intentó aguantar. «Las deudas se pagan. Yo no discuto la deuda. Solo les pido que se queden aquí y le enseñen sus papeles a la patrulla que viene de camino». En menos de 10 minutos llegaron la policía y don Roberto. Les exigieron los DNI, poderes notariales y cualquier documento que avalase el embargo. No tenían nada más que aquel folio mal impreso. «¿Quién os ha mandado aquí?», preguntó un agente. El líder se excusó. «Nos llamaron por teléfono. No me acuerdo del nombre». Don Roberto señaló la pegatina de la verja. «No os acordáis de quién os contrata, pero sabéis la dirección exacta, la cifra de la deuda, y que la familia tiene un taller detrás». «¡Qué listos sois!». Varios vecinos que miraban se rieron. Los tipos perdieron toda su chulería. A los dos que intentaron huir los retuvieron, y al resto se los llevaron a comisaría para tomarles declaración. Justo cuando cerraba la verja, noté que Ariadna ardía en fiebre. Estaba muy asustada, con los labios pálidos. «Mamá, ¿me van a vender para pagar la deuda?». La abracé muy fuerte. «Nadie te va a vender, mi amor. Esos hombres no eran cobradores de verdad. Entonces, ¿cómo sabían que el abuelo debía dinero?». La pregunta de mi hija me dejó sin aliento. Gonzalo llegó cuando el pediatra acababa de marcharse. Al ver a Ariadna en la cama, con paños fríos en la frente, se quedó blanco. Darío le contó todo lo que había pasado. Cuanto más escuchaba, más apretaba los puños. Cogió el teléfono, llamó a Héctor y puso el altavoz. «Héctor, los hombres que han venido a casa hoy, ¿tienen algo que ver contigo?». Hubo silencio unos segundos. «¿De qué hablas?». «Los que van a cobrar van a lo suyo. Pregúntaselo a ellos». No eran gente de Anselmo. A lo mejor eran otros proveedores. Sabían exactamente que la deuda era de 1,5 millones. Aparte de nosotros y Beatriz, nadie sabe qué día viene Anselmo. Héctor rió irónicamente. «¿Desconfías de mí? Pues dame pruebas. No escuches a tu mujer y me llames para acusarme». Gonzalo gruñó. Era la primera vez que le oía hablarle así a su hermano. «Hazme lo que quieras a mí, pero amenazar a mis hijos cruza todas las líneas». Héctor respondió desafiante. «¿Qué líneas?». «Desde que Nuria le dio el cuaderno del encargado a la abogada, ya no hay líneas. Diles que paren de una vez». Héctor hizo una pausa y luego dijo muy despacio. «Gonzalo, ¿tú de verdad te crees que a estas alturas hay marcha atrás?». Colgó. Gonzalo se quedó de piedra, con el teléfono aún en la oreja. Por primera vez, el miedo en su cara no era por sí mismo. Había visto cómo el peligro tocaba a sus propios hijos. A la tarde siguiente, la policía nos notificó que uno de los matones había confesado. Les pagaron para asustar a la familia y forzarnos a entregar unos papeles. La transferencia venía de una cuenta a nombre de Logística Vallesur. Ese nombre me sonaba. Al cruzar los datos con la libreta de Paco, vi que Vallesur había cobrado varios pagos de proveedores. El dueño de la empresa era primo carnal de Silvia. Aunque la policía aún no tenía pruebas para incriminar a Héctor y Silvia directamente, ese rastro de dinero era clave. Supe que la sospecha no bastaba. Hacían falta evidencias. Esa noche, Silvia apareció con una caja de mandarinas. Tenía el rostro sereno, como si solo viniera de visita. Gonzalo tiró unos papeles de la empresa sobre la mesa. «Logística Vallesur, la empresa de tu primo». Silvia miró los papeles y asintió. «Sí, ¿y qué? Lo que haga mi primo no es asunto mío. El dinero para pagar a los matones que aterrorizaron a mis hijos salió de esa cuenta». Silvia suspiró dramáticamente. A lo mejor se enteró de los problemas de la familia y quiso arreglarlo por su cuenta. «Ya sabes cómo son los jóvenes. Se creen que viven en una película de mafiosos», pregunté. «Y si actuaba por su cuenta, ¿cómo sabía qué día venía don Anselmo?». Silvia me miró con sorna. «Nuria, en este barrio vuestros problemas no son un secreto para nadie». Gonzalo golpeó la mesa. «Basta. Mi hija ha estado con fiebre toda la noche. Como descubra que esto tiene que ver con vosotros, os hundo».
Silvia se asustó un poco, pero se levantó rápido. Guárdate tus amenazas para quien de verdad está hundiendo a esta familia, Gonzalo. Nos miró con desprecio y se marchó. Quedaban 4 días para que don Anselmo llegara. Yo no sabía si traería una orden de desahucio, facturas o alguna otra verdad oculta. Pero después de aquello me quedó claro que Héctor y Silvia no tenían escrúpulos. Eran capaces de traer mafiosos a nuestra puerta y aterrorizar a los niños. Y mi marido, que siempre decía los trapos sucios se lavan en casa, había visto con sus propios ojos cómo el fango entraba a patadas por la puerta principal. El 8 de enero, justo un mes después de que mi suegro cayera enfermo, la casa volvió a llenarse. Pero esta vez nadie venía a preguntar por su salud. Loreto llevaba allí desde primera hora. Héctor estaba sentado junto a la mesa. Gonzalo pidió el día libre en el trabajo. Miraba hacia la puerta cada 2 por 3. Mi suegro estaba recostado en su cuarto, apoyado en 2 almohadas. Estaba mucho más consciente, pero aún muy débil, y solo hablaba con frases cortas. Amparo estaba a su lado. Yo preparaba té. Tenía un nudo en el estómago. Don Anselmo solo nos había dicho que vendría a zanjar la deuda, sin dar más detalles. A las 9 en punto, un coche negro paró en la puerta. Don Anselmo bajó junto a doña Beatriz y un hombre del banco. Don Anselmo entró primero a la habitación para saludar. Los 2 hombres se miraron en silencio durante un buen rato. Mi suegro le tendió la mano. Anselmo se la apretó con fuerza. Tranquilo, Arturo. Hoy vengo a cumplir lo que prometimos. Una vez sentados todos en el salón, Anselmo puso 3 carpetas sobre la mesa. La deuda de Ebanistería Montes de 1,5 millones de euros es real. Ese dinero se gastó en nóminas, seguridad social, proveedores y en terminar encargos. Héctor lo cortó. Entonces, hoy viene a embargarnos qué activos. Anselmo lo fulminó con la mirada. Tienes más prisa tú que el propio acreedor. Abrió la primera carpeta. Hace 3 meses, don Arturo Montes firmó la venta de todas sus acciones personales en una empresa de logística. El valor fue de 3,100,000 euros. Loreto abrió mucho los ojos. ¿Y desde cuándo tenía papá esas acciones? El representante del banco intervino. El dinero ingresó en una cuenta puente y solo podía liberarse respetando un orden de pagos. El principal de la deuda era de 1,5 millones. Los impuestos y comisiones bancarias ascendieron a casi 100,000. Don Anselmo cerró la carpeta. Una vez liquidado todo, el saldo restante a favor de don Arturo es de 1,5 millones de euros. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Héctor rompió el hielo. ¿O sea que la deuda está saldada del todo? Saldada. No se embargará el taller. Loreto se llevó la mano al pecho suspirando. Menos mal. Llevo unos días que ni como ni duermo. De la preocupación por papá, claro. Recordé que, cuando oyó hablar de la deuda, ella fue la primera en decir que era asunto de su marido. Ahora que sabía que sobraba dinero, su preocupación había vuelto más rápido que el viento. Anselmo abrió la segunda carpeta. Aún no he terminado. Antes de ingresar en la clínica, don Arturo dejó instrucciones precisas sobre ese remanente. Doña Beatriz sacó un documento notarial y un certificado médico de lucidez. El 28 de noviembre, don Arturo formalizó una escritura de donación, en la que cede íntegramente el derecho de cobro de ese 1,5 millones de euros a favor de doña Nuria Balbuena. Creí haber oído mal. ¿Para mí? Beatriz asintió. Donado exclusivamente para usted. Esta escritura se levantó ante notario estando él en pleno uso de sus facultades. Y él mismo lo leyó y lo firmó. El notario verificó personalmente su voluntad. El señor del banco añadió: hay un remanente de 50,000 euros que sigue en la cuenta de don Arturo para sus gastos médicos y diarios. Anselmo empujó la carpeta hacia mí. Hoy no he venido a cobrar ninguna deuda. He venido a hacer efectiva la cesión de este dinero según lo acordado con tu suegro. Loreto pegó un salto del sofá. Eso es imposible. Papá tiene 3 hijos biológicos. ¿Por qué le iba a dar 1,5 millones a la nuera? Si le quiere dejar algo a Nuria, que sea una parte. El resto debe dividirse en partes iguales. Doña Beatriz respondió con una calma exquisita. Es un patrimonio privado de don Arturo. Mientras él esté en plenitud de facultades, decide lo que hace con él. La cara de Loreto se puso roja de ira. Usted será muy abogada y mirará sus papeles, pero nosotros somos sus hijos, y aquí también hay que mirar por la moral y el respeto familiar. Yo me giré hacia ella. Cuando papá confesó que debía 1,5 millones, ¿te acordaste del respeto familiar para repartirte la deuda? Loreto me apuntó con el dedo. No te pongas gallita ahora que tienes dinero. Por cuidarle un mes, ¿te crees digna de cobrar 1,5 millones? Héctor intentó quitarme la carpeta de las manos. Esa inversión en la logística seguramente la pagó con fondos de Ebanistería Montes.
Siendo así, el dinero de esa venta tiene que volver a las cuentas de la empresa. Anselmo lo frenó en seco. Esas acciones las compró Arturo con ahorros puramente personales. El rastro del dinero está más que claro en el banco. La ebanistería no puso ni un céntimo. Los libros de contabilidad de la empresa podrían decir otra cosa. Un asunto de este calibre deberíamos revisarlo a fondo. Beatriz fue tajante. Si tiene documentación oficial, preséntela por los cauces legales oportunos, pero no utilice la expresión revisar a fondo como excusa para bloquear un trámite completamente legal. Silvia sonrió con ironía. Yo solo me preocupo de que mi suegro, estando tan enfermo, haya sido manipulado por alguien de fuera. Me le quedé mirando. La persona que coló tranquilizantes y un tampón de tinta en la habitación ahora resulta que se preocupa de que le manipulen. ¿Qué cosas? Gonzalo me agarró de pronto la mano. Al fin y al cabo, tu dinero también es nuestro dinero. Ya hablaremos luego de cómo lo empleamos. Me solté de su agarre. Cuando me tendieron la trampa con las escrituras, ¿acaso dijiste el honor de mi mujer es mi honor? Nuria, no es momento de sacar trapos sucios del pasado. Para él, dejarme en evidencia era algo del pasado, pero en cuanto olió el dinero, de repente era asunto de los dos. Gonzalo se puso pálido. Yo solo quiero que la familia reme en la misma dirección. No se puede remar en la misma dirección si obligas a una persona a tragarse la humillación, mientras el resto se pelea por el botín. La discusión subía de tono. De pronto, desde la habitación del fondo, el monitor empezó a pitar desesperadamente. Amparo gritó: «Nuria, que no puede respirar». Corrí hacia el cuarto. Mi suegro se llevaba la mano al pecho, tenía la cara grisácea, y el sudor le empapaba la frente. El ritmo cardíaco en la pantalla era un caos. «Papá, papá, escúchame». Intentó mirarme, movió los labios, pero no salió voz alguna. Amparo nos hizo salir a todos y llamó a emergencias. Le di la medicación de rescate y le sostuve la cabeza mientras Gonzalo intentaba hacer sitio en el salón, muerto de pánico. Loreto estaba en la puerta de la calle, llorando. «Esto es por vuestra culpa y vuestras broncas», Héctor gritó. Si Nuria hubiera entregado los papeles, esto no habría pasado. Me di media vuelta, furiosa. Papá se está muriendo. Cualquiera que siga hablando de dinero se va de esta casa ahora mismo. Por primera vez, todos cerraron la boca al escucharme. Llegó la ambulancia. Antes de que lo subieran a la camilla, mi suegro me agarró la manga de la camisa con una fuerza tremenda. Quería decir algo, pero su respiración era solo un silbido roto. En la clínica, el médico nos informó de que había sufrido una arritmia severa. Pasó directamente a la sala de intervenciones. Casi 3 horas después, confirmaron que el ritmo cardíaco estaba bajo control, pero las complicaciones le habían afectado gravemente el habla. Reconocía a las personas, pero era incapaz de comunicarse de forma comprensible. Me senté frente a la UCI. La carpeta con la escritura del 1,5 millones seguía en mi bolso. Hacía un par de horas. Aquello era la máxima prueba de la confianza de mi suegro en mí. Ahora, se había convertido en la miel que atraía a todas las moscas que lo habían abandonado. Y justo cuando él más necesitaba explicar el porqué de su decisión, había perdido la voz. 3 días después del ingreso, doña Beatriz me citó en su bufete. Sobre su mesa había un expediente enorme. Ebanistería Montes había interpuesto una demanda. Lo abrí. El nombre de Héctor figuraba como administrador. Argumentaban que las acciones logísticas se compraron con capital de la ebanistería y exigían que el 1,5 millones de la venta revirtiese a las arcas de la empresa. Miré a la abogada. ¿Puede demandar a su propio padre y a mí usando el nombre de la empresa? Héctor sigue siendo el director general estatutario. Tiene potestad para interponerla, pero que pueda demandar no significa que tenga pruebas para ganar. Beatriz sacó unos anexos del final de la carpeta. Había 4 justificantes contables antiguos que reflejaban el supuesto reembolso de 750.000 euros de las cuentas de la ebanistería a nombre de don Arturo. Debajo, llevaban la firma de Héctor y el sello de elaborado por Silvia. ¿Usted había visto alguna vez estos asientos en los libros viejos, Beatriz? No. En las copias que usted y el encargado me proporcionaron, esto no existe. Pero la parte de Héctor alega que es contabilidad interna guardada en archivos separados. Sonreí con amargura. Los documentos originales desaparecen y los que les convienen siempre están bien guardados. Beatriz se mantuvo seria. No los subestimes. Un papel falsificado, presentado en el momento y lugar precisos, puede destrozarle la vida a una persona honesta. La demanda también incluía una medida cautelar. Solicitaban el bloqueo de ese 1,5 millones hasta que se resolviera el litigio. Es decir, el dinero existía, pero yo no podía ni olerlo. Pero lo más repugnante venía en la última página. Loreto había firmado una declaración jurada asegurando que,
Desde mediados del año pasado, don Arturo sufría olvidos severos, confundía a sus nietos y preguntaba lo mismo 1000 veces. Iba acompañada de un informe de evaluación cognitiva a nombre del paciente que dictaminaba deterioro cognitivo incipiente antes de la firma de la donación. Leí cada línea con el corazón encogido. ¿De dónde ha sacado Loreto esto? Afirma haberlo conseguido a través de un contacto dentro de la clínica privada. ¿Papá pasó por una evaluación psiquiátrica? En el historial que yo tengo no figura nada. Recordaba perfectamente cómo, semanas antes de su infarto, mi suegro revisaba los presupuestos de madera, recordaba a quién le había adelantado el sueldo y detectaba errores de milímetros en los planos. A un hombre así no se le puede diagnosticar demencia con un simple papel de un día para otro. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?, pregunté. No entres en su juego de gritos. Lo primero es rastrear los fondos originales para demostrar de dónde salió el dinero de esas acciones. Lo segundo, auditar la autenticidad del informe médico. Doña Beatriz me miró fijamente. A partir de ahora, todo lo que le digas a la familia puede usarse en tu contra como coacción. Cuida de tu suegro con normalidad. No le preguntes por las firmas. No le janas ni le grabes vídeos intentando que confiese cosas, porque podrían usarlo para decir que lo acosas. Que hablen los médicos y los registros oficiales. Asentí. Por primera vez comprendí que el silencio no es siempre sinónimo de debilidad. A veces, callar es la única manera de no darle munición al enemigo. El rumor de la demanda corrió como la pólvora. Esa tarde, al bajar a la cafetería de la clínica, escuché a 2 tías de Gonzalo que hablaban bastante alto cerca de la puerta. 1,5 millones por aguantar al viejo un mes. Vaya negocio. La otra le dio la razón. Por algo la chica es contable. Con todos los papeles a su alcance, a saber cuándo le puso el boli en la mano para que firmara. Me di la vuelta. Si tanta curiosidad tienen, esperen a lo que dicte el juez. Criticar a escondidas a la persona que le limpia las babas al enfermo no convierte sus cotilleos en verdades. Una de ellas soltó una carcajada sarcástica. Hay que ver cómo se envalentona la gente cuando trinca la pasta. No contesté. Quien ya ha decidido creer la versión más sucia, usará cualquier defensa tuya para inventar un chisme nuevo. En la habitación, Loreto estaba de pie junto a don Arturo. Papá, yo hago esto por tu bien, decía con la voz rota. Tu patrimonio debe ser para tus 3 hijos. Estás muy débil. Si le haces caso a la de fuera, ¿qué será de nosotros? Mi suegro abrió los ojos. Intentó articular, pero solo le salió un ronquido áspero. Dio 2 palmadas débiles sobre la sábana. Loreto se inclinó. No te alteres, papá. Cuando te recuperes del todo, nos lo explicas bien. Yo la encaré. Hace nada entregaste un informe diciendo que papá tiene demencia. Ahora le dices que cuando se cure ya os lo explicará. ¿En qué mentira nos quedamos hoy, Loreto? Se volvió hacia mí de golpe. A mí no me hables así. Yo defiendo el derecho de sangre. Cuando había 1 millón de deuda, te acordaste de que eras la hija casada. Ahora que hay 1 millón de beneficio, te acuerdas de que eres hija de sangre. Cambias de estatus más rápido que la Bolsa de Madrid. Me estás faltando al respeto. Te estoy recordando tus propias palabras. Loreto cogió su bolso y salió por la puerta. Ya nos veremos en el juzgado. A ver si allí sigues tan chulita. Me senté al lado de don Arturo. Me miró, con los ojos inyectados en sangre. No le pregunté nada, solo le fui dando la compota a cucharadas. Despacio, tal como había previsto Beatriz, esa noche apareció Gonzalo. Sabía lo de la demanda, pero no parecía sorprendido. ¿Tú ya lo sabías?, le pregunté. Tardó unos segundos en contestar. Héctor me comentó que iba a meterlo por lo legal. Ha congelado la donación en nombre de la empresa. Y tú no te opusiste. No me gustan las formas. Pero si hay sospechas de que ese dinero era de la ebanistería, es lógico que se investigue. Miré a mi marido, atónita. ¿Te parece lógico? Sabes perfectamente que todo es mentira. Solo quiero que las cosas queden claras. Cada vez que alguien hace algo rastrero en tu familia, tú lo llamas a aclarar las cosas. Y cuando a mí me pisotean, tú me pides que me calme. Eres un mediador espectacular, Gonzalo. Llevas tanto tiempo en medio que ya ni siquiera sabes en qué bando estás. A la mañana siguiente, doña Beatriz y yo fuimos al banco a solicitar el rastreo de fondos. Al mismo tiempo, el departamento legal de la clínica admitió a trámite nuestra petición para auditar la veracidad del informe cognitivo. Por la tarde, me llamó Beatriz. Sonaba serena pero cortante. Nuria, acabo de cruzar el número de serie de ese informe médico. Tenemos premio. El número de registro no cuadra con el historial de tu suegro. El documento tiene fecha de junio, pero ese bloque de numeración seriada pertenece a talonarios impresos a finales de octubre. Apreté el teléfono contra mi oreja. ¿Un simple papel
usado para declarar incapaz a mi suegro y llamarme estafadora a mí, resultó llevar impreso un número de serie que ni siquiera existía en la fecha en que supuestamente lo firmaron. Al día siguiente, la dirección médica nos citó a una reunión interna. En una salita al fondo de la tercera planta, presidía el doctor Salazar, subdirector de la clínica. Empezó con muchísima cautela. Aún no afirmamos que haya falsedad documental, pero el informe aportado por la familia presenta graves incongruencias con nuestras bases de datos. Doña Beatriz puso la fotocopia sobre la mesa. La primera es el número de serie. El doctor Salazar asintió. Efectivamente. Los historiales emitidos en junio llevan un prefijo diferente. Este corresponde a una remesa de octubre. Es materialmente imposible que un diagnóstico de junio lleve un sello impreso 4 meses después. Un técnico de archivos nos mostró la pantalla con el historial informático. Cada cita de don Arturo tenía hora, fecha y especialista asignado, pero no había absolutamente ningún registro de la prueba neurocognitiva aportada por Loreto. ¿Podría haberse hecho a mano y que a alguien se le olvidara pasarlo al ordenador, doctor? Pregunté. El doctor Salazar negó. Para un test tan específico, es inconcebible que no haya volante previo, ni cita, ni rastro digital del cobro. El supuesto firmante era el doctor Cánovas, neurólogo. Lo hicieron pasar a la sala. Miró el folio un segundo y fue contundente. Esta no es mi firma. Sacó su DNI y unos informes suyos reales. Su firma verdadera caía hacia la derecha con un rasgo final muy largo. La del documento falso intentaba imitarla, pero el trazo era rígido y corto. No he visitado a ningún paciente llamado Arturo Montes en todo el año, y jamás redacto los informes usando la frase deterioro incipiente de grado inestable. Eso no es terminología neurológica estándar, es lenguaje de telenovela. Se me puso la piel de gallina. Con ese papel tan burdo, estaban a punto de arrebatarme la donación, declarar loco a don Arturo y meterme en la cárcel por estafa. Revisaron los registros de acceso físico al archivo del sótano. Una semana antes de que Loreto interpusiera la demanda, alguien accedió de noche usando una tarjeta magnética antigua que no había sido dada de baja. Pertenecía a Mónica. Nunca había oído ese nombre, pero cuando dijeron el apellido, miré a Beatriz. Esa chica, Mónica, ¿tiene algún parentesco con Silvia? El técnico de recursos humanos consultó su pantalla. Mónica trabajó en el archivo y pidió la baja voluntaria hace un mes. Y sí, resulta que es su prima segunda. El doctor Salazar aclaró que Mónica no podía alterar el sistema informático principal, pero sí tenía llaves para acceder a las carpetas físicas de cartón. Lo más probable era que colara un folio falsificado dentro del expediente físico, lo sellara con el cuño general y luego sacara una fotocopia compulsada oficial de ese folio falso para entregárselo a la familia. Pregunté dónde estaba Mónica. La clínica no conseguía contactar con ella, y el ayuntamiento confirmó que se había empadronado en Zaragoza 2 días atrás. Doña Beatriz me advirtió que no hiciera de detective. Ellos entregarían el informe de fraude al juzgado. Al salir de la sala de juntas me sudaban las manos. Beatriz me dijo, a los papeles falsos se los destruye con peritajes y juzgados, no con gritos de pasillo. Pero aún no cantes victoria. Me entregó un taco de hojas del banco. Era el rastreo de la empresa de logística. 7 años atrás, don Arturo vendió 2 fincas rústicas heredadas de sus abuelos por casi 700.000 euros. Ese dinero entró en su cuenta corriente personal y se usó para suscribir el capital social de la empresa de transportes en 3 transferencias limpias y directas. Ni un céntimo ni un solo euro provino de las arcas de Ebanistería Montes. Hojeé las páginas. Y entonces, los 4 justificantes contables que ha presentado Héctor en la demanda, ¿de dónde han salido? Ahí viene la magia, dijo Beatriz, señalando unas fechas diminutas en un lateral. Esos asientos contables hablan de transacciones de hace 7 años, pero la auditoría informática de la empresa de software revela que fueron creados en el servidor hace menos de un año. ¿Y quién era el usuario administrador? Silvia. Esos asientos no tenían transferencias reales asociadas, no constaban en los resguardos bancarios de aquel año, ni aparecían en las declaraciones de impuestos que ya estaban prescritas. En cristiano, alguien había entrado en el ordenador recientemente para fabricar un cuento de hadas financiero en el pasado y robar el 1,5 millones del futuro. Recordé lo calmada que estaba Silvia cuando sugirió que los libros de contabilidad de la empresa podrían decir otra cosa. No era una suposición, era una advertencia. Ella ya tenía su trampa preparada. Esa tarde volví a la clínica. Loreto estaba en el pasillo, hablando por el móvil. Al verme, colgó disimulando. ¿Qué dice la clínica? Preguntó a la defensiva. Que tu informe médico no consta en el sistema, que la firma está falsificada y que el neurólogo no sabe ni quién es papá.
A Loreto le cambió la cara. A mí me dieron ese papel. Yo no soy perita caligráfica. ¿Quién te lo dio? Una conocida. Mónica. Loreto apartó la mirada. A mí no me interrogues. La encaré. Usaste ese informe para decirle a un juez que papá estaba senil y acusarme de ladrona. Y cuando te pillan con un documento falso, dices que no sabes nada. Te encanta ser la hija de sangre cuando toca heredar. Pero te haces la víctima cuando toca asumir responsabilidades. Se le enrojecieron los ojos. Yo solo quería evitar que un extraño se quedara con todo lo nuestro. Desde dentro de la habitación sonaron unos golpes sordos. Mi suegro nos miraba. Entré a abrir las persianas. Escribió muy despacio en su pizarrita. ¿Qué papel? Nada grave, papá. Solo una burocracia que está comprobando la clínica. Cerró los ojos. Su cara reflejaba más dolor ahora que el día que confesó su deuda. Esa misma noche, me llamó Gonzalo. Nuria, no seas tan dura con Loreto. Seguro que Héctor la ha liado. Le contesté hastiada. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que alguien hace algo asqueroso en tu familia, tú buscas una excusa para quitarles la culpa? Yo solo quiero saber quién maneja los hilos de verdad. Yo también. Pues todas las migas de pan llevan a la habitación de Silvia. Hubo un silencio largo. El parte médico falso, la manipulación de asientos contables antiguos, todo cuadraba con la cuñada de voz suave. Héctor era el que gritaba y daba golpes a la mesa, pero Silvia era la que sabía exactamente cómo mover una coma, cómo colar un papel y cómo convertir un robo en un derecho legítimo. Por primera vez comprendí que no me enfrentaba a un cuñado codicioso y tonto. Me enfrentaba a una sociópata corporativa que llevaba tejiendo su red de seguridad durante años. A la tarde siguiente, Beatriz me citó de urgencia. Sobre su mesa descansaba una declaración jurada de apenas 2 folios, pero al ver la firma al calce, se me paró el corazón. Era la firma de Gonzalo. En el texto, atestiguaba que antes de firmar la donación, don Arturo ya mostraba graves pérdidas de memoria, confundía nombres y no estaba en sus cabales para gestionar su patrimonio. Lo leí 2 veces, rezando para que la vista me engañara. ¿De dónde ha salido esto, Beatriz? Lo ha remitido el abogado de Ebanistería Montes como nueva prueba. Me dijo. Este es el testimonio del hijo mayor, el que vivía bajo el mismo techo que el anciano. Solté el papel. Se me rompió algo dentro. Esa noche, Gonzalo volvió a casa pasadas las 12. Yo lo esperaba en la cocina. Nada más verle entrar, le planté la copia del documento en el pecho. ¿Esto es tuyo? Tardó en responder. Arrastró una silla y se sentó mirando al suelo. Hablé con Héctor. Me chantajeó. Me dijo que si declaraba que papá estaba mal de la cabeza, él asumiría toda la culpa de los contratos falsos de la madera. Diría que fue él quien se aprovechó de mi firma digital, porque yo confiaba ciegamente en mi hermano. Me eché a reír por no lograr. Has vendido la cordura de tu propio padre por una promesa vacía de la misma persona que nos ha hundido en la mierda. No tenía otra salida, Nuria. Sí la tenías. Podías ir al juzgado a decir la verdad. Dio un manotazo en la mesa. ¿Decir la verdad y comerme yo el marrón judicial? ¿Tú te crees que no tengo miedo? Si me inhabilitan o voy preso, ¿qué comen nuestros hijos? Cada vez que tenía que ser valiente, usaba a los niños como escudo para su miseria. No metas a Darío y a Ariadna en esto. Ellos nunca te pidieron que apuñalaras a su abuelo para comprarles los cereales. Gonzalo apretó los puños. Papá a veces se olvidaba de las cosas, Nuria. Es mayor. Que un anciano se olvide de dónde deja las gafas no significa que esté incapacitado. Tú mismo le llevabas los presupuestos y acatabas sus órdenes en el taller hasta hace un mes. Sabes perfectamente que está lúcido. Giró la cara. Solo firmé lo que recordaba. A mi manera. No. Firmaste lo que Héctor necesitaba. La puerta del cuarto del abuelo estaba cerrada. Mi suegro yacía en la clínica, ignorando que su hijo mayor acababa de clavarle la última puñalada a su dignidad. No lloré. Cuando el dolor traspasa cierto umbral, las lágrimas simplemente se secan. Subí a mi habitación, bajé 2 maletas y empecé a meter cosas. Gonzalo me siguió por el pasillo. ¿Qué estás haciendo? Hacer el equipaje mío y de los niños. ¿A dónde vas? A Alcalá, con mi madre. Se plantó en el marco de la puerta. ¿Por un puto papel vas a destrozar la familia? Lo miré a los ojos con la frialdad de un témpano. No me voy por un papel. Me voy por tus silencios cómplices. Cuando papá estaba en el hospital, planeaste nuestra huida para no lidiar con la deuda. Cuando Héctor asaltó la habitación, me rogaste borrar el vídeo. Cuando me colaron las escrituras falsas, querías que cediera. Y ahora firmas esto para llamarle loco a tu padre y robarme a mí. ¿A eso lo llamas familia? Se quedó mudo. Metí la ropa de los niños, un par de libros y sus juguetes. Empaquetar aquellos cochecitos dolía 1000 veces más que la cifra del 1,5 millones.
Alguna vez creí que en esta casa mis hijos crecerían a salvo. Resultó que la paz de este hogar solo duraba hasta que el egoísmo exigía su cuota de sangre. Mi madre nos abrió la puerta en Alcalá de Henares cerca de las 10 de la noche. No hizo demasiadas preguntas. Agarró las maletas y dijo suavemente: «Pasad, hijos. Mañana con la luz del día ya hablaremos». Ariadna, adormilada, apoyó su cabeza en mi hombro. «Mamá, ¿papá no viene?». Le acaricié el pelo. «Papá tiene trabajo que terminar en el taller, cariño». Darío, que ya tenía edad para entenderlo todo, no preguntó nada. Simplemente arrastró en silencio la pequeña maleta de su hermana hacia adentro. Esa misma noche, le mandé un mensaje a Gonzalo. «Desde hoy vivimos separados. Eres el padre de los niños y podrás verlos, pero yo no voy a seguir compartiendo techo con alguien que vive arrodillado». No contestó. A las 4 de la madrugada, mi móvil empezó a vibrar. Gonzalo me llamaba con insistencia. Estuve a punto de rechazarlo, pero descolgué. Tenía la voz destrozada. «Nuria, estoy en el taller. Acabo de forzar el cajón del despacho de Héctor. ¿Y me llamas de madrugada para contármelo?». Encontré una carpeta entera. Tiene el borrador de la sesión de poderes, el acta de mi firma digital y una declaración ya redactada diciendo que yo le ordené a él directamente firmar esos 7 contratos fantasmas. Nuria había falsificado mi firma incluso en eso. Me iban a cargar a mí con todo el fraude fiscal. Miré las propiedades del archivo que me mandó por WhatsApp. La fecha de creación era de hacía 9 meses. Héctor jamás tuvo intención de salvar a su hermano, solo lo estaba utilizando como cabeza de turco, y el papel de la demencia solo era la última pieza para atarlo en corto. Suspiré, agotada. «¿Y ahora qué vas a hacer, Gonzalo?». «Voy a ir al bufete de Beatriz a primera hora. Entrégaselo todo por la vía legal. No te lleves originales del despacho o te acusarán de robo». «Ya lo sé. Le he hecho fotos a todo. He obligado al vigilante nocturno a firmar como testigo del hallazgo y he precintado la puerta. Voy a entregar el pendrive con mi acceso, los correos del servidor y las contraseñas». Hizo una pausa en la que solo se oía su respiración agitada. «Y también voy a rectificar ante notario la declaración jurada que firmé hoy. Diré la verdad. ¿Cómo Héctor me chantajeó con hundirme si no le ayudaba a inhabilitar a papá? ¿No estabas acorralado sin opciones?». Le solté. «Firmé porque soy un cobarde, Nuria». Pero se acabó. Fue la primera vez en 13 años que no intentó culpar a las circunstancias. A la mañana siguiente, fui a ver a Beatriz. Gonzalo ya estaba allí, ojeroso y despeinado. Sobre la mesa de caoba descansaban los correos impresos, las fotos del cajón forzado y el dispositivo de firma digital. Beatriz le hablaba con total franqueza. «Gonzalo, que colabores ahora no borra el hecho de que participaste en el encubrimiento inicial y firmaste un perjurio contra tu padre. Pero esta confesión puede ahorrarte la cárcel e impedir que desvalijen el patrimonio familiar». Él asintió. «Lo entiendo, doña Beatriz. Asumiré la condena que me toque». Me miró fijamente. «Nuria, no espero que me perdones de la noche a la mañana». Le respondí. «No se trata de tiempo, Gonzalo. Tienes que entender que hay cristales rotos que no se arreglan con un lo siento. Me alegro de que por fin digas la verdad, pero hazlo porque es lo correcto, no para comprar mi billete de vuelta a casa». Bajó la mirada. El hombre del que todos decían es tan buenazo, por fin daba un paso hacia la integridad, pero el peaje era altísimo. Había perdido la confianza de su mujer, la inocencia de sus hijos y esa falsa reputación que tanto intentó proteger. Dicen que basta un mal paso para perder el rumbo. Gonzalo no se perdió por una sola firma. Se perdió el primer día que vio una injusticia en su familia y miró para otro lado. A finales de enero llegó la auditoría informática pericial al bufete. Era un tocho de 200 páginas, pero el infierno estaba en la letra pequeña. Horas de inicio de sesión, direcciones IP, usuarios creadores y logs de modificación. Beatriz nos lo fue desglosando. Los 7 contratos ficticios de suministro de madera se habían validado desde el usuario Jefatura, Contabilidad, Silvia. Gonzalo miró la pantalla. Pero si ella dijo que su usuario lo usaba también el becario nuevo, el registro informático demuestra que se accedió de madrugada desde la IP privada del chalet de Héctor y Silvia. Ningún becario trabaja a las 4 de la mañana en casa de los jefes. Pregunté por la alteración de fechas. Silvia no se había limitado a colar facturas falsas. Había troceado grandes desvíos de capital en decenas de pagos diminutos, por debajo del radar de auditoría fiscal ordinaria. Ese dinero de Ebanistería Montes había saltado de cuenta en cuenta por 3 sociedades instrumentales distintas antes de acabar blanqueado. Una parte fue a parar a la compra encubierta de unos terrenos urbanizables. Otra parte, a Logística Valle Sur, la empresa del primo que nos mandó a los matones a casa. Héctor firmaba,
Pero Silvia era la arquitecta de las cañerías por donde se escurría el dinero de la empresa. Gonzalo estaba catatónico. Yo siempre creí que Héctor perdía los papeles por ser tan pasional y que Silvia solo le seguía la corriente. Beatriz sentenció. El cerebro de la trama no siempre es el que más grita en las reuniones. A veces, la persona más letal es la que sabe cuándo sonreír, cuándo callarse y dónde colocar exactamente una hoja de Excel. Recordé a Silvia en mi pasillo, con su voz dulce y sus mandarinas, amenazándome sutilmente sobre el honor de la familia. Mientras yo le limpiaba los vómitos a don Arturo, ella, desde la tranquilidad de su portátil, orquestaba el robo del siglo. Ese mismo día, el juzgado remitió un extracto bancario de una de las sociedades pantalla. Revelaba una transferencia de 30.000 euros directos a la cuenta de Loreto, bajo el concepto de devolución préstamo, Arturo Montes. Me quedé de piedra. Mi suegro nunca me había dicho que le debiera dinero a su hija. Al contrario, Gonzalo recordaba que fue el padre quien le dio la entrada para su piso. Beatriz la citó de inmediato en el despacho. Loreto intentó hacerse la ofendida, alegando que eran sus ahorros privados, pero cuando le mostraron que el dinero salía del epicentro de una trama de blanqueo, apareció a regañadientes. Entró en el bufete, se sentó cruzada de brazos y no miró a nadie. Beatriz deslizó el resguardo de transferencia hacia ella. Loreto, el 14 de diciembre recibió usted 30.000 euros. ¿De dónde salieron? Papá me debía dinero, me lo devolvió. Don Arturo no ordenó esa transferencia. El dinero salió de una sociedad investigada por fraude vinculada a su cuñada Silvia. Loreto parpadeó, desconcertada. Yo no sé nada de empresas. Héctor me dijo que era orden de papá. ¿Y si era dinero de papá? ¿Por qué no se lo preguntó a él directamente en la clínica? Se estaba muriendo en la UCI. Y usted cobrando en la sombra. Loreto explotó. Soy su hija biológica. Si me da dinero, ¿qué hay de malo? No habría nada malo. Si se lo hubiera dado él, repliqué. Loreto se mordió el labio hasta casi sangrar. Al final, acorralada, cantó de plano. Héctor le prometió que si la demanda salía adelante y lograban embargar el 1,5 millones de mi donación, le darían 200.000 euros por debajo de la mesa. Los 30.000 iniciales fueron un anticipo para que accediera a firmar el peritaje falso y prestase su nombre para presionar como hija en la demanda. Gonzalo se levantó, asqueado. ¿Tuviste las santas narices de vender la salud mental de nuestro padre por 30.000 pavos? Loreto le gritó. Tú no me des lecciones de moral. Tú también firmaste contra él y contra tu mujer para salvarte el culo. Esa frase congeló el despacho. Gonzalo hundió la cabeza entre las manos, incapaz de defenderse. Loreto se giró hacia mí, entre lágrimas de rabia. Yo solo quería proteger la legítima. Si te llevas tú el 1,5 millones, ¿qué nos queda a nosotros? La miré con asco. Cuando la empresa tenía 1 millón de deuda, te escondiste por miedo a pagar un duro. Cuando hubo beneficio, conspiraste por miedo a perder tu tajada. Entre una cosa y la otra, ¿hubo un solo segundo en el que te diera miedo que papá no saliera vivo del hospital? Se puso morada de la vergüenza. Beatriz la obligó a redactar de su puño y letra cómo fue sobornada, quién le entregó el peritaje de demencia y qué le prometieron. Al salir del edificio de oficinas, en la acera la esperaban sus hijos, universitarios. Su hijo mayor se le acercó. Mamá, ¿es verdad que aceptaste un soborno del tío Héctor? Loreto evitó mirarle. Son cosas de mayores, no os metáis. Su hija, con voz temblorosa, le dijo, el abuelo lleva un mes intubado, y ni te has dignado a limpiarle la cara. Y ahora resulta que compraste un papel diciendo que está loco para trincar dinero. De verdad que me das asco. Loreto se quedó petrificada en mitad de la castellana. Hay facturas kármicas que te cobran por adelantado en la mirada de tus propios hijos mucho antes de que el juez dicte sentencia. Aquella tarde fui a la clínica. El neurólogo me confirmó que don Arturo estaba recuperando movilidad motora fina y algo de la capacidad de articular sonidos. Aún hablaba como si masticara cristales, pero ya escribía oraciones fluidas. Me senté a su lado. No le mencioné la traición de Loreto para no alterarle. Él mismo alcanzó su pizarra. Escribió muy despacio. Acciones logística. Ahorros míos de toda la vida. Lo leí en voz alta. ¿Quieres que quede claro que era dinero estrictamente tuyo? ¿Verdad, papá? Asintió. Volvió a escribir. Vendí finca a abuelos. Tú tienes mi poder. Es todo para Nuria. Le cogí la mano libre de vías. No tienes que esforzarte más, papá. Los peritos ya han demostrado de dónde salió el dinero. Quiero que el juez se lo crea por los datos bancarios y por tu propia cordura médica, no porque yo venga aquí a obligarte a escribir. Asintió y escribió una última línea que me hizo llorar de verdad.
Papá sabe que tú no eres una ladrona. El jefe de neurología me informó de que en 48 horas un tribunal médico independiente le haría el test cognitivo definitivo para certificar, sin sombra de duda, su capacidad de obrar. La noticia del peritaje voló hasta los oídos de Héctor y Silvia. Esa misma noche, el teléfono de Gonzalo sonó. Héctor al aparato. Puso el altavoz. Gonzalo, estás tirándonos a todos por el barranco. No, hermano, respondió Gonzalo con una firmeza inédita. Te tiraste tú solito. Y si el viernes los médicos certifican que papá está lúcido y Nuria gana el juicio de la donación, van a abrir en canal la contabilidad de la empresa y os vais a comer una inspección de Hacienda que os dejará en la calle. ¿Y tú te crees que vas a salir de rositas tras habernos delatado? No espero salir de rositas. Asumiré lo que me caiga. Hubo un silencio eléctrico al otro lado de la línea. Entonces se escuchó la voz de Silvia, gélida, susurrante. Vosotros habéis elegido este camino. Luego no nos lloréis cuando comprobéis que de nuestro callejón no se puede salir. Colgaron. Miré el calendario. Faltaban 2 días para la prueba pericial. Mi suegro luchaba por recuperar la voz en una clínica, pero a quienes esa voz les iba a costar la cárcel, habían decidido que no podían permitirse el lujo de que él hablara. La mañana del 27 de enero, llegué a la clínica privada de Paterna mucho antes de lo normal. Era el día señalado para el tribunal médico. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación 314, el frío me golpeó. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas de mala manera, el andador volcado y la pizarrita de mi suegro tirada debajo de la almohada. Salí corriendo al control de enfermería. Mi suegro. ¿Dónde está don Arturo? La jefa de planta revisó el ordenador y se quedó pálida. Sobre las 6 de la mañana, unos familiares se lo llevaron en silla de ruedas. Dijeron que iban a un centro concertado para una prueba urgente. Supusimos que estaba autorizado por ustedes. ¿Quién se lo llevó? Un hombre joven que dijo ser su hijo menor. Y su esposa. Llamé a Gonzalo a gritos. Él, que estaba en la fábrica, me juró no saber nada. Amparo, la cuidadora, acababa de llegar. A diferencia de las enfermeras, Amparo era una veterana desconfiada. Abrió la galería de su móvil. Yo tengo la costumbre de apuntar o fotografiar matrículas cuando hay traslados raros, Nuria. Hace un rato, vi a tu cuñado metiendo al pobre abuelo a empujones en un monovolumen plateado. Esta es la matrícula. Termina en JKT. Llamé a Héctor. Apagado. Silvia igual. Beatriz me ordenó llamar inmediatamente al 112 y exigir a seguridad que nos entregara las grabaciones. Administración certificó que no había ningún traslado autorizado, ni volante, ni orden de alta. Las cámaras mostraban a Héctor con una sudadera oscura empujando la silla de ruedas casi a la carrera. Silvia iba al lado, agarrando con fuerza una carpeta de cuero. Don Arturo iba cabizbajo, claramente drogado. Al cruzar el umbral hacia el parking, Silvia se giró y le tapó la cara con una bufanda enorme para que no lo registraran las cámaras exteriores. Al ver las imágenes en el móvil, a Gonzalo le temblaban las manos. ¿A dónde cojones se lo llevan? Gonzalo. Piensa rápido. ¿Tienen algún almacén secreto? ¿Una casa vacía? ¿Algo que no esté a nombre de la empresa? Él negaba con la cabeza, bloqueado. Y entonces soltó una maldición. La casa del guarda. Hay una casilla vieja abandonada detrás de los secaderos de madera en el polígono industrial. Era de los obreros rumanos hace años. Héctor se quedó con las llaves para guardar trastos de su barco. La patrulla de la Policía Nacional se dirigió allí a toda velocidad. La casilla estaba cerrada por fuera con un candado oxidado. Tiraron la puerta. Vacía. Solo había marcas recientes de las ruedas de la silla y unas bridas de plástico negro cortadas en el suelo. Nos habían dado esquinazo. Loreto me llamó, histérica. Nuria. Héctor me mandó un WhatsApp a las 7 preguntando si el caserón viejo de la abuela en el pueblo de la sierra seguía deshabitado. ¿Y me lo dices ahora? Pensé que quería la casa rural para reunirse con algún prestamista. Yo que iba a saber que llevaban a papá. La policía volcó todos los datos de Loreto. Gonzalo, Beatriz y yo fuimos detrás del convoy policial a una distancia prudencial, con las sirenas retumbando en mis oídos. El caserón de piedra estaba al final de un camino forestal muy aislado. La verja de hierro forjado estaba cerrada con cadena, y todas las persianas bajadas a cal y canto. Mientras los geos se preparaban para reventar el portón de madera maciza, a Gonzalo le sonó el teléfono. Era Tomás, el electricista de la fábrica de Getafe. Gonzalo. Oye, ¿tu padre está en el caserón viejo del pueblo? Gonzalo puso el altavoz. Tomás, ¿dónde estás? Pues me acabo de ir del pueblo.
Esta mañana me llamó Héctor de urgencia para que les diera de alta el cuadro de luz del caserón de Extranjis, porque lo tenían cortado. Me extrañó la leche, y encima me mandó arrancar los cables de las 2 cámaras de seguridad de la entrada. Pero te juro que oí a un viejo quejarse dentro de la casa. El coche de Héctor sigue aparcado detrás del cobertizo. Pasamos la información al mando policial al instante. Un estruendo brutal nos hizo saltar cuando reventaron la puerta con el ariete. Yo estaba en el camino de tierra, con las piernas que no me sostenían de los nervios. 10 minutos eternos después, un agente salió por la radio pidiendo soporte del SAMUR urgente. Sacaron a don Arturo en volandas, lívido. Tenía marcas moradas y abrasiones de bridas en ambas muñecas. Su dedo pulgar derecho estaba completamente manchado de tinta azul. Aún respiraba, pero estaba en estado de shock. Dentro del caserón, la policía esposó a Héctor mientras éste intentaba desesperadamente meter papeles en la chimenea de leña. Silvia estaba arrinconada contra la pared del salón, en un rictus de pánico total. Sobre la mesa del comedor campero, requisaron un tampón de tinta azul tamaño industrial, el DNI de mi suegro, y un fajo enorme de documentos notariales. A Beatriz le dejaron echar un vistazo superficial a las pruebas requisadas. Eran actas de revocación de donación, un reconocimiento notarial prefechado de demencia senil y un poder absoluto de representación a favor de su hijo Héctor para liquidar la empresa de logística y disponer de las cuentas. Varias páginas tenían ya estampada la huella dactilar de don Arturo, de manera torcida y emborronada. Una de las hojas incluso rezaba explícitamente: declaro ser coaccionado por mi nuera Nuria Balbuena para cederle fondos, por lo que desautorizo su acción. Miré el pulgar manchado de mi suegro mientras lo subían a la ambulancia, recordando el pánico en su mirada el día que me pidió que no dejara que le robaran la huella. La conspiración, que empezó con un frasco de ansiolíticos disfrazado de vitaminas, había desembocado en un secuestro en toda regla. En urgencias del Hospital General, el forense determinó que don Arturo sufría hipotensión severa, deshidratación y un nivel de benzodiazepinas en sangre compatible con sumisión química. Milagrosamente, el corazón había aguantado. Esa noche, la maquinaria policial fue arrolladora. Amparo aportó las fotos de la matrícula. La clínica entregó las imágenes del secuestro. Loreto volcó su móvil con los mensajes inculpatorios del soborno y la ubicación. Tomás, el electricista, testificó sobre el encargo de arrancar las alarmas, y el forense emitió el parte de las lesiones por las ataduras en las muñecas de un hombre de 70 años. El termo de café requisado en la mesa de Silvia fue mandado a toxicología. Estaba atestado de sedantes. Gonzalo estaba tirado en los bancos de la sala de espera de urgencias, llorando como un niño pequeño. Toda esta mierda es culpa mía por no haberlo parado a tiempo. Me paré frente a él. No uses el llanto para lavar tu conciencia, Gonzalo. No te engañes más. Tienes que entrar en el juzgado de guardia y declararlo absolutamente todo, sin dejarte ni una coma. Y asintió. Ante el juez instructor, entregó su firma digital hackeada, reconoció su pasividad ante los contratos falsos de la madera e ilustró cómo Héctor y Silvia le extorsionaron para que firmara el parte de locura contra el padre de ambos. El juez le advirtió que su atenuante por confesión y colaboración sería altísimo, pero el delito seguía existiendo. Aquella madrugada se dictaron los autos de prisión preventiva sin fianza para Héctor y Silvia. Mónica, la prima archivista, fue detenida por la Policía Nacional en Zaragoza y trasladada a los juzgados. Las cuentas Puente y las 3 empresas pantalla del blanqueo de Silvia quedaron congeladas por orden del Banco de España. A Loreto la dejaron en libertad con cargos por obstrucción y colaboración necesaria. Su cuenta bancaria, con el soborno de 30.000 euros, fue bloqueada. Salió de los juzgados tapándose la cara con un bolso, destrozada. Yo solo quería un pellizco de la herencia. No quería que pasara esto. Lloriqueó. No tuve compasión. La avaricia no entiende de pellizquitos. Crece hasta que te devora. El karma ci ha llegado, Loreto. Disfrútalo. Volví a la habitación del Hospital General ya amaneciendo. Don Arturo estaba estabilizado. Tenía las muñecas vendadas con gasas gruesas. Al verme, intentó levantar la mano dolorida. Se la agarré con firmeza. Ya nadie más te obligará a poner la huella en ningún sitio, papá. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada de arrugas. Gonzalo se había quedado de pie en el pasillo, sin valor para cruzar el umbral. Sabía que él no había empujado la silla de ruedas, pero su cobardía había pavimentado el camino al secuestro. La puerta de la habitación quedó cerrada, dibujando la línea entre un hombre que casi pierde la vida a manos de sus cachorros y un hijo que, aunque arrepentido, nunca volvería a ser mirado igual por su mujer. 3 meses después del día del secuestro, la instrucción judicial concluyó. Los volcados informáticos, los rastreos del CEBLAC, la libreta analógica de Paco el encargado y los partes médicos del hospital
formaban una muralla inexpugnable. Silvia había diseñado el fraude de los 7 macrocontratos falsos. Había desviado casi 900.000 euros y usó parte para especular con el suelo urbanizable y para contratar a los matones del cobro. Héctor, embriagado por su mujer y su propio ego, ordenaba los pagos, firmaba, y fue el artífice material del rapto y la tortura psicológica para extorsionar la firma del padre. El día del juicio oral en la audiencia provincial, don Arturo acudió caminando con ayuda de un bastón ortopédico de 4 patas. Hablaba muy despacio, pero con total lucidez. Cuando su hijo menor entró esposado a la sala, el anciano clavó la vista en el atril, negándole la mirada. Héctor bajó la cabeza y murmuró la palabra papá al aire, pero no hubo respuesta. Silvia mantuvo su careta de frialdad hasta que la fiscal proyectó en una pantalla gigante el diagrama del flujo del dinero negro, que cruzaba desde Ebanistería Montes hasta la cuenta de su primo el de Vallesur, y volvía en forma de propiedades inmobiliarias. Los numeritos desnudaron a la sociópata corporativa. La sentencia fue demoledora: 12 años de cárcel para Héctor por apropiación indebida continuada, falsedad documental grave, detención ilegal y coacciones. 14 años para Silvia por diseñar el entramado de blanqueo, inducir al secuestro y fabricar las pruebas falsas. Mónica, la prima del archivo, se llevó 3 años de prisión. Loreto aceptó una condena de conformidad de 1 año y medio de prisión, suspendida al carecer de antecedentes, pero con el embargo inmediato para devolver los 30.000 euros, el pago de costas y la orden explícita de limpiar mi honor en el barrio. Gonzalo, por su colaboración crucial, la falta de lucro personal y la confesión plena, fue sentenciado a 2 años de prisión suspendida, pero el juez lo inhabilitó para ejercer cargos directivos o de administración durante 5 años, obligándole a responder subsidiariamente de parte del desfalco económico con su patrimonio privado. No sentí ninguna alegría viéndole pagar esa factura, pero tampoco supliqué por su indulto. Hay errores cuya penitencia no se salda con lágrimas, sino asumiendo el peso de la ley. Por supuesto, la demanda civil de Héctor contra mi 1,5 millones decayó estrepitosamente cuando quedó claro el origen privado de las acciones. A mediados de abril, la agencia tributaria dio luz verde y el 1,5 millones de euros aterrizó, neto de polvo y paja, en mi cuenta corriente. Miré los 6 ceros en la pantalla del ordenador portátil durante media hora. Meses atrás, ese dinero irreal casi desencadena un fratricidio. Ahora, solo me pesaba como el legado brutal de un hombre al que sus propios hijos intentaron tratar como a un trozo de carne para firmar talones. No fui a comprarme un yate. Inyecté 400.000 euros de forma notarial en Ebanistería Montes, para reflotarla de la quiebra técnica a la que la habían abocado Héctor y Silvia, pero bajo 3 condiciones innegociables: una auditoría externa perpetua, firma mancomunada para pagos superiores a 3.000 euros, y Gonzalo relegado a capataz de taller raso. Ese dinero no era para lavar el apellido Montes, era para que las 40 familias de trabajadores que casi se van a la ruina recobraran el aliento y los salarios atrasados. Aparté 700.000 euros en un fondo indexado inamovible para la educación universitaria y el futuro de Darío y Ariadna. Con 300.000 me compré un adosado en Alcalá de Henares, cerca de los mejores institutos. El resto lo dejé de colchón para los especialistas médicos de élite de don Arturo, la ayuda a mi madre y mi capital semilla para abrir mi propio despacho de asesoría contable junto a 2 socias valientes. Nunca volví a pisar la casa grande de Getafe como residente. Don Arturo, tras recibir el alta definitiva, se instaló en el piso de abajo con amparo y personal de servicio cualificado 24 horas. Gonzalo volvió a enfundarse el mono de faena azul, trabajando de operario técnico en su propia fábrica, cobrando el salario base según convenio. Ni despachos de cristal, ni coche de empresa de renting, ni que los obreros le llamaran jefecillo. Ahora fichaba a las 8 y aguantaba el tirón. Los fines de semana venía a Alcalá a ver a los niños. Yo no le impedía el contacto, pero tenía un régimen de visitas estricto: avisar con antelación, ser puntual y no fallarles jamás. Una tarde de lluvia racheada, se presentó en la verja de mi casa nueva. Me trajo los justificantes notariales. Había liquidado el piso de la playa que tenía a su nombre de soltero y entregado el 100% para cubrir la responsabilidad civil del juicio. El resto lo pagaría embargando parte de su humilde nómina durante años. Le miré desde el porche. Gonzalo, que pagues tu multa es tu deber cívico, no una ficha para pedirme que volvamos a dormir en la misma cama. Él asintió bajo la lluvia, sin paraguas. Lo sé de sobra. Nuria, solo quería que vieras que no me escondo. Por cierto, papá me ha pedido varias veces que vuelva a vivir a la casa grande con él. No quiere estar solo. Me parece bien que cuides de tu padre. Yo seguiré yendo a vigilar su tensión y a verle.
Pero yo no volveré a vivir en ese lugar. Esa casa está manchada con el terror de mis hijos oyendo cómo aporreaban la puerta, y con la humillación de tener que demostrar en cada cena que yo no era una ladrona. Hubo un silencio pesadísimo cortado solo por la lluvia madrileña. Finalmente, Gonzalo soltó: «Papá me confesó algo el otro día. Dijo que el error fue suyo, que educó a los hijos varones creyéndonos con el derecho divino de heredar, y a las nueras con la obligación de servir en silencio, y que cuando vino el infierno a cobrarse la factura, descubrió que los dueños de los derechos huían como ratas, y la dueña de la obligación fue la única que aguantó el fuego». Don Arturo cambió radicalmente su testamento. La inmensa casa familiar de Getafe no la heredaría nadie en propiedad exclusiva. Sería puesta a nombre de un patronato. No se podría vender ni hipotecar bajo ningún concepto. A su muerte, quedaría exclusivamente como lugar de reunión para los nietos. Decidió que jamás volvería a usar el ladrillo y el patrimonio para comprar el afecto de su sangre. 3 años después, Darío entró al instituto a estudiar bachillerato de ciencias. Ariadna, convertida en una preadolescente resabiada, ya no se despertaba llorando con pesadillas de embargadores ficticios. Mi bufete contable Valbuena. Asociadas operaba a pleno rendimiento con 8 empleados. Ebanistería Montes facturaba la mitad que en sus años locos. Pero cada euro era limpio. La plantilla cobraba el día 1 de cada mes y tenían superávit. Gonzalo agotó su condena en suspenso y seguía lijando madera en el taller. El golpe de realidad lo pulió. Dejó de encogerse de hombros ante las injusticias y dejó de pedirle a su mujer que se tragara sapos en pro de la diplomacia familiar. Sin embargo, yo no forcé la máquina del perdón. Empezamos a reconstruir los cimientos desde cero. Una conversación corta de 5 minutos al dejar a los niños en el fútbol. Un café rápido en un Vips hablando solo de notas escolares. Una cena de Navidad en terreno neutral, con límites sanos y sin pasarnos de la raya. Perdonar, si es que esa palabra existe de verdad, no es firmar un papelito blanco que borra con Tipex la memoria. El perdón es una carretera de asfalto hirviente que tienes que pavimentar a mano, centímetro a centímetro, demostrando todos los días del año que no vas a volver a atropellar a quien te acompaña en el viaje. El día de la misa de aniversario por el fallecimiento de mi suegra en 2026, llevé a los niños a la casa grande. Hacía un sol de justicia. Don Arturo estaba sentado bajo la higuera del patio, con el cabello completamente blanco y las manos nudosas descansando sobre el bastón. Contempló el tremendo festín desplegado en la mesa larga de jardín, cordero asado en su jugo, pimientos rellenos, croquetas humeantes y el jamón bien cortado. Sonrió melancólico. Menudo festín. Es idéntico al que servimos el fatídico día que me dio el infarto. Le serví una copa de vino muy rebajado con gaseosa. Sí, papá, es igual, pero con una diferencia fundamental. Hoy nadie tiene que esconder una llave debajo del mantel ni apuñalar al de al lado por debajo de la mesa. El viejo estalló en una carcajada sonora, limpia. Darío y Ariadna se rieron con él, sin entender bien el doble sentido, pero contagiados de la paz que por fin se respiraba. Gonzalo estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta. No se abalanzó sobre mí. No me cogió la mano por sorpresa. No me recitó promesas grandilocuentes. Simplemente se acercó, me separó suavemente la silla para que me sentara a la mesa y ocupó su lugar correspondiente a mi izquierda. No le llamaría a esto volver a estar juntos de manual, pero tras 3 años de batalla, por primera vez pudimos sentarnos todos a compartir el pan, sin tener que agachar la cabeza y tragar veneno para salvar un honor de cartón piedra. A través de los escombros de esta guerra civil bancaria, aprendí a base de hostias que ser leal a tu familia no es firmar papeles en blanco para encubrir la basura ajena, ni quedarse callada cuando un sinvergüenza se salta las normas. Los lazos de sangre solo aguantan la tormenta si están cosidos con el hilo de la transparencia, el respeto mutuo y, sobre todo, haciéndose responsables de cada bala que uno dispara.